Bai, arratsalde on daneri, eta, lehenengotikan eskerrik asko etorri zareten guztioi hona, jardunaldi honetara, eta bereziki zuei eskertzetzuet, hona etortzi arren. Buenas tardes a todos. Primero damos la bienvenida a todos los que os habéis acercado aquí en esta jornada que hemos organizado desde el Departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Eibar. Un objetivo claro de esta jornada, que es, con motivo del proceso participativo del año 2013 con respecto al REVAL para determinar los usos o las actividades que se iban a dar en el espacio de actividad económica, se nos encomendó al Departamento de Desarrollo Económico realizar un trabajo acorde a los objetivos y a los contenidos del proceso participativo. En base, con ese cometido, fuimos de la mano de la empresa de IKEI, que está aquí a mi derecha, Félix Gorospe, María López, los que nos han acompañado en todo este momento en ese trabajo de determinar, investigar, ofrecer alternativas que concordaran o que estuvieran en línea con las exigencias del proceso participativo. En esta jornada lo que se trata es de contrastar el modelo resultante, el trabajo realizado, con profesionales del sector. Se trata de eso, fundamentalmente se trata de eso. Para organizar esta jornada, aparte de IKEI, que ya he presentado aquí, contamos con la presencia de 5 profesionales contrastados. Ellos son presidentes o gerentes de mercados principales de aquí de Euskadi. Paso a nombrar, están aquí a mi derecha: Carmele Aguirre, del mercado de La Brecha; Eloy López de Foronda, del mercado de abastos de Gasteiz; Josu Lavaca, del mercado de Azpeitia; Juan Abrisqueta, del mercado de Nielsen, de Rentería; y Asier Beato, del mercado de La Ribera. Y, por otro lado, hemos querido contar con la presencia de profesionales locales, tanto del sector de la hostelería como comerciantes. También hemos querido contar con la presencia y con la participación de los baserritarras que actualmente están en el Rialto. También Andirao, le he visto a Ángel por ahí, pues le hemos dicho que vengas para contrastar este modelo, para que den su opinión, etcétera. Y también hemos convocado a la plataforma de REVAL y, la plataforma de REVAL ha desestimado nuestro ofrecimiento y lamento que haya sido así. No quiero hacer ningún comentario, simplemente decir que ha desistido. No están aquí representados y no estaría bien de mi parte, por respeto, hacer cualquier tipo de comentario. Sí que lamento, ciertamente lamento que no estén aquí. Doy la palabra a Félix Gorospe para que os explique un poquito el contenido de la jornada, la metodología a seguir, cómo vamos a participar, qué vamos a hacer, etcétera. Y, por tanto, Félix, cuando quieras. La jornada como tal tendrá una primera parte en la que nosotros vamos a describir desde IKEI el proceso que hemos seguido desde el momento en el que el Ayuntamiento nos transmite la responsabilidad de diseñar el modelo de uso del futuro mercado de REVAL. El futuro mercado de REVAL entendiendo como una parte de todo el edificio de REVAL y que contempla 2 partes. Una parte relacionada con los puestos fijos previstos, 7 puestos fijos más un bar cafetería, y una zona en la que va dirigida y, como veréis, ha ido dirigida y está orientada hacia los productos locales a través de Andirao. Desde que iniciamos el proceso vamos a contar todas las fases que se han seguido y en la situación en la que estamos en este momento, como consecuencia de lo que inicialmente se nos dice, ¿vale? Posteriormente, lo que hablarán, dado que nosotros nos dedicamos somos una empresa privada, trabajamos para el comercio minorista, llevamos 40 años en el mercado y yo creo que desde el punto de vista de los mercados hemos venido trabajando con prácticamente casi todos los mercados que hay en Euskadi en distintas fases de transformación. Nos conocemos bien el mundo de los mercados, pero también nos conocemos bien el mundo del comercio minorista. Con lo cual, lo que hemos hecho es diseñar algo en el que nos pedían que tenía que tener determinadas condiciones. A continuación, lo que nos parecía muy interesante y agradecemos porque no es nada habitual, nada frecuente, y nosotros que llevamos
muchísimo tiempo, jamás hemos visto reunidos a 5 mercados en el que nos van a contar características, opiniones con respecto a la situación del mercado, el mercado desde el punto de vista de la demanda de tu cliente. Van a contar ellos lo que son, la evolución que han seguido los últimos años y las perspectivas de futuro. Y les vamos a hacer algunas preguntas nosotros también con respecto a qué es lo que les parece, qué es el futuro, qué espera el futuro y qué se podría desarrollar sobre la base del modelo que ahora mismo está diseñado, ¿vale? Posteriormente habrá una ronda de preguntas en la que cosas que no han quedado claras o que han quedado pendientes o que se quiere conocer un poco más de lo que se ha citado por parte de cada uno de los mercados, los que estáis en representación de los comerciantes, en representación de los productores, en representación de los hosteleros, les podéis preguntar a ellos cómo están viviendo la realidad, qué cosas no han quedado claras, qué esperan del futuro. Esa será una siguiente ronda, con lo cual se contrastaría. Aquí se va a producir un contraste entre dónde hemos llegado, la realidad que ellos están viviendo, cada uno desde sus propias perspectivas, y el futuro que puede esperar, ¿vale? Voy a empezar a contar, me pongo de pie porque prefiero estar de pie. Si no se me oye, me lo decís. Solo tener buena luz, Desde el punto de vista minorista, está cumpliendo con los límites. Lo cual quiere decir varias aspectos importantes que van a afectar al negocio. El negocio Lo primero es dónde está localizado y el entorno que hay. ¿Por qué? Porque yo, como se plantea también en el proceso, lo puedo dinamizar, puedo intentar potenciar su funcionamiento, pero también voy a competir con él, quieras o no quieras. Con lo cual a mí me interesa saber yo con quién compito. En un entorno en el que el ciudadano se va a mover en 10 minutos andando a un sitio a otro, le va a dar igual, porque nos va a elegir si le gusta, y si no le gusta no nos va a elegir. Es así de crudo, pero el mercado minorista funciona así, desgraciadamente, ¿vale? Con lo cual lo primero que hacemos es la localización y accesibilidad. El valor de la localización y de la accesibilidad que ya conocemos es buena. Hay una buena accesibilidad y una buena localización. Y hay una serie de competidores que en el momento que hacemos ya existen y que las hemos dimensionado y cuantificado en este cuadro. Hay 72 comercios minoristas, hay 8 establecimientos de hostelería, hay 69 actividades que no son ni minoristas ni de hostelería, en total 149 establecimientos en un entorno de un radio de acción, de un peatón que va a ir donde estás tú o va a ir donde está otro. Porque él mentalmente decide dónde quiere ir en función de lo que le guste y de la distancia que está, de las barreras y de lo difícil que es el acceso, ¿vale? En la siguiente diapositiva identificamos y con quién compites. Con quién compites que ya está. Porque tú vas a entrar en un escenario en el que ya hay una serie de actores y de agentes que están funcionando. ¿Con quién compito? ¿Dónde están? ¿Y qué tamaño tienen? En cualquier deporte que juguéis, lo primero que se mide es, si yo juego al baloncesto, ¿cuánto mido? ¿De qué juego y con quién voy a competir? Si yo juego de base, juego de alero, juego de pívot, ¿cuánto mido y cuánto mide el pívot del otro equipo? Aquí va a ser lo mismo. ¿Qué tamaños tienen los establecimientos con los que voy a competir en ese entorno en el que nos estamos moviendo? Eso es lo primero que hacemos para identificar en qué mundo estamos, dónde vamos a diseñar algo y qué características tienen. Aquí ya definimos en este entorno, en un entorno peatonal quiero decir, en el que andando vas a tardar 10 minutos en acercarte al punto de venta, tienes 5 autoservicios que suman 1.900 metros cuadrados.
entre 520 metros cuadrados y 162 metros cuadrados, de distintos tamaños, que ya venden los productos de alimentación, con lo cual están compitiendo contigo. Si tú consigues cuota de mercado es porque lo haces mejor o porque vendes algo diferente. Pero desde luego el cliente que está en el entorno ya tiene un cliente en el que la oferta que tiene en autoservicios es esa. Pero también tenemos 10 establecimientos de alimentación que están en el entorno y que también operan, son los que están con puntos verdes y que también operan, con lo cual están también compitiendo contigo además de los autoservicios. Depende de lo que hagas, ya lo puedes hacer bien, porque los que están lo hacen bien, porque si no, no estarían. Entonces, este es otro dibujo que hacemos antes de analizar dónde nos estamos metiendo, ¿vale? Como comentaba antes, cuando entramos había 9 especialistas en alimentación, había 5 autoservicios que sumaban 1.900 metros cuadrados, que estaban en el entorno de Reval, con marcas que están en el mercado, que hacen sus promociones habituales y que captan sus clientes. Y que tienen clientes fieles. ¿Vale? Seguimos, siguiente diapositiva. El siguiente paso es, ¿y nosotros cómo somos? Para competir con aquellos, ¿nosotros cómo somos? ¿Somos altos? ¿Somos bajos? ¿Somos rápidos? ¿Qué producto tenemos? ¿Qué características tenemos? Cuando analizamos en Erreval, en la parte que estábamos analizando, que es de puestos fijos y de productores locales, vemos que la parte de los puestos fijos más cafetería tiene 358 metros cuadrados, de los cuales 199, 200 es lo que correspondería a la cafetería y a la zona de las mesas que hay delante. La zona de los puestos fijos serían 7 puestos que sumarían 160 metros cuadrados. En dimensiones, como comentaba al principio, están compitiendo con lo que habíamos visto que ya existía, ¿vale? La zona en la que están los productores locales, estaríamos hablando de 275 metros cuadrados, que como luego veremos ya en las reuniones que hemos mantenido con ellos, hemos dimensionado el número de puestos, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de los productores serían 275, la parte del espacio minorista, incluyendo la cafetería, 358, ¿vale? ¿Cómo se distribuye en el plano que se nos facilita de entrada? Se distribuye con 7 puestos fijos y un espacio de cafetería. Esa es la distribución. Con puestos que van entre 21 metros cuadrados. Sí, eso es la calle, este sería la carretera, aquí en este espacio. Esta sería la fachada, ¿vale? Aquí estaría la zona de productores. Esta sería la zona de puestos y cafetería. Esta parte de aquí sería la conexión que llevaría al espacio como polivalente, multiusos, ¿vale? Que sería la otra parte del edificio. Estamos hablando de una esquina del edificio, ¿vale? Venga, seguimos. Primero hemos definido cómo somos, con quién competimos, dónde estamos. El siguiente paso es decir cómo tenemos que ser. En el cómo tenemos que ser, nosotros cuando diseñamos esto para espacios diáfanos, tú te vas planteando cuál es la mejor opción para tener éxito, a la vista del escenario actual y de las perspectivas de futuro. En este caso, lo que se traslada es algo, queremos que cumpla 4 objetivos. Ese espacio queremos que cumpla 4 objetivos, que se recoge en el resultado del proceso de participación ciudadana. El primero es que sea un mercado innovador, pero descarta algunas cosas. Dice, el proceso descarta la creación de un centro comercial. No queremos un centro comercial. O un mercado municipal al uso. No queremos un mercado municipal al uso. Pero debe seguir vinculado a algún tipo de comercio, de mercado redimensionado en cuanto a puestos e innovador en su contenido. Otra idea que persigue es que además tiene que tener capacidad de atracción. Entonces dice, debe buscarse el equilibrio
en cuanto a su funcionamiento con la zona del Corte Inglés. Es decir, cuando empieza a funcionar tiene que captar una clientela, un peatón, un movimiento de peatones en el que equilibre lo que ha basculado hacia la zona del Corte Inglés. Pero de forma diferente a la actual, basándose en la valoración del comercio y las iniciativas existentes que puedan encontrar en Errebal un espacio que las potencie sin generar competencia. Es decir, y además tiene que ser algo que no genere competencia. La tercera idea es de cohesión. Dice, debe de convertirse en un eje de conexión con Unzaga y Urquizu y acercar ambas zonas. Es decir, por un lado, lo que se ha basculado por parte del Corte Inglés que venga y por otro lado, que sirva de enlace entre Unzaga y Urquizu. Es decir, tiene que funcionar. Tiene que funcionar con peatones. Es decir, ahora mismo se puede saber cuántos peatones pasean a la hora. Se sabe cuántos peatones pasean a la hora, con lo cual el objetivo aquí diría, ¿vale? ¿Cuántos peatones tienen que pasear a la hora? ¿200? ¿250? Lo que se vaya a montar ahí, ¿qué capacidad de atracción tiene que tener? Porque lo que queremos es atraer a algo que ya existe. Entonces, seguimos nosotros con la reflexión. Y hay una última, en cuanto al objetivo. Dice, el proyecto debe garantizar también la viabilidad económica. Es decir, debe de funcionar bien, debe de atraer, debe de integrar y debe de ser viable. ¿Vale? Esos son los objetivos que se plantean de entrada. Lo que vayáis a dibujar tiene que cumplir estos objetivos. ¿Vale? Pero hay más. ¿Por qué? Porque además de cumplir objetivos, se definen características. No solo digo lo que quiero ser, sino digo lo que quiero que tenga. Entonces, cuando vas leyendo las características, dice, el proyecto debe tener una relación clara con los baserritarras y garantizar su espacio con la misma. Ya lo hemos hecho y ya lo tienen. Ese cumplido. Dice, la vinculación del proyecto al pequeño comercio existente y a la revitalización de los locales existentes en la zona. Es decir, tiene que funcionar tanto que además de ser un elemento de cohesión, revitalice los comercios que están en la zona. ¿Vale? Otro aspecto importante. Debe de ser próximo, ecológico, artesanal, de oficio y diferente de los espacios gourmet. Con lo cual, lo que tenemos son 4 objetivos y 6 características. Quienes han definido lo que quieren, yo quiero ser de una manera y además digo lo que quiero que tenga. ¿Vale? Eso es lo que recibimos. Ese es el reto que se nos plantea. ¿Se puede conseguir eso? A ver, la siguiente. 4 objetivos y 6 contenidos. ¿Qué tiene que haber dentro de ese futuro mercado? Una relación clara con baserritarras, lo que decía antes de proximidad ecológico artesanal, de oficio diferente, espacios gourmet, que potencie el comercio de la zona sin generar competencia. No puede competir con el comercio de la zona. Vinculado con comercio del mercado, eso sí. La fórmula de gestión se deja abierta y dice, se analizará la fórmula de gestión más adecuada. Y vinculado al pequeño comercio existente y que revitalice los locales de la zona. O sea, nos está diciendo cómo. Claro, la primera pregunta que nosotros cuando recibimos eso, ¿y esto es fácil o difícil? ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir? En el momento actual, cuando ya te están marcando eso, los contenidos que debe de cumplir para alcanzar esos objetivos, ¿se pueden alcanzar con esos contenidos? ¿Es fácil o es difícil? ¿Vale? Siguiente diapositiva. Otro aspecto importante, como comentaba al principio en el mundo del comercio minorista, es el tamaño.
ya sabemos lo que cualitativamente quieres. A ver si lo consigues. Es decir, ese es el reto que tienes. Vamos a ver si se consigue. El otro es con qué tamaño. ¿Tú qué tamaño tienes para competir con quienes tienes que competir? Esa es la otra parte. El contenido ya lo veíamos, los objetivos ya los veíamos, pero claro, la siguiente pregunta dice, ¿el tamaño de la superficie de venta va a permitir alcanzar los objetivos con el contenido propuesto? ¿Los 170 metros de puestos fijos más la zona de bar-cafetería que llega a 300 va a conseguir estos objetivos ambiciosos? Esa es la primera pregunta. ¿Es fácil o es difícil? Claro, desde el punto de vista del comercio, y más desde el punto de vista de los mercados de abastos, decir que un proyecto es innovador, a mí me gustaría que me lo dijeran. Porque cuando preguntas a estos señores qué es un mercado innovador, pues tela. Se puede plantear como objetivo, pero cuando dices que es innovador en este momento, pues tienes que empezar a planteártelo porque ellos se lo plantean. Ellos necesitan todos los días conseguir que los clientes entren. Todos los días, a todas horas. Porque cuando estamos hablando y cuando al principio se estaba hablando de que tiene que revitalizar una zona, claro, la tiene que revitalizar por la mañana y por la tarde. La tiene que revitalizar el lunes, el martes, que es un día de poca venta y poco movimiento de peatones, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Porque si no, se revitaliza la zona. Con lo cual el reto es un reto en el que desde el punto de vista de días es complicado. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio con la zona del Corte Inglés? Esa es otra pregunta que nos hicimos cuando leímos esto. ¿Cuántos días y horas tiene que estar abierto? ¿Cuántos peatones tienen que pasar por la calle? Cada hora. Para equilibrar. Claro, te lo tienes que preguntar. Es decir, esto es como cuando vas en el coche y va tu pareja al lado y te vas muy deprisa y entonces dices, no, voy a 100. Me lo está midiendo, se ha acabado con los números. Voy a 100 o a 120, o a 80 o a 140. Pero cuando hablas de peatones, si yo quiero atraer a una zona, tengo que saber cuántos peatones tengo que captar cada hora y cuántos a la semana, porque esa es la respuesta concreta. Lo otro es una sensación. Si vienen muchos, parece que se acercan, pero uno, ¿cuántos pasean? Dos, ¿cuánto nos compran? ¿Cuántos tickets tengo que vender cada día? ¿Cuántos tickets tengo que vender a la semana? Pero eso es lo que consigue cuando tú te planteas los objetivos, el buscar el equilibrio con otra zona que ya está en funcionamiento. Pero te lo tienes que plantear. ¿Con qué? Con lo que hayas definido. Venga, seguimos, María. Uy, eso es nuevo. Sí, no sabemos qué ha sido eso. Bueno, aquí desde el punto de vista de los espacios, cuando te planteas el espacio en el que ibas a trabajar, que ya lo definíamos al principio, está muy claro que hay un espacio que es el espacio Eco-ISLEAC. Es el espacio de los productores. Es el espacio con los que hemos venido hablando para dar contenido en ese espacio y para que atraigan visitantes. ¿Está claro? Eso es así. Con lo cual ese espacio no admite discusión. Ya estamos trabajando, hemos trabajado y ahora mismo se para todo esto porque esto tiene muchos vaivenes, pero hemos tenido con ellos unas cuantas reuniones en Arrate, sitio muy bonito, abriendo Andirao, hemos tenido 7 reglamentos con ellos, revisando los reglamentos que establecen el funcionamiento de los productores locales en esa zona. Todo eso ya lo hemos ido haciendo, porque ese espacio es un espacio que va a tener su ocupación y que además entendemos que cumple con lo que nos decía el proceso de participación ciudadana. La relación con baserritarras lo cumple. Próximo, artesanal, de oficio, lo cumple. Diferentes espacios gourmet, lo cumple. Vinculado con comercio del mercado, lo cumple. Esa parte se ha cumplido. Estamos cumpliéndola. Desde el punto de vista de los contenidos, recordáis que hablamos de 6 contenidos y 4 objetivos.
El otro espacio es el de los puestos fijos y cafetería. ¿Qué vamos a meter ahí? ¿Vale? Para cumplir el objetivo final, que es que sea innovador, que busque el equilibrio con la zona del Corte Inglés, que se convierta en un eje de conexión y que garantice la viabilidad económica. A ver si se consigue. Una parte ya se ha ido trabajando y se sigue trabajando. Y ese espacio es un espacio en el que habrá que llegar al acuerdo cuando se alcance. Pero ahora mismo se sigue, está ahí, parado. En el tema de los productos locales se han definido ya unas cuantas cosas. ¿Qué es productor local? ¿De dónde es el producto local? ¿Cuál es la distancia que recorre? ¿De dónde tiene que venir el producto? ¿Se puede controlar ese producto? Pues ellos han planteado que sí. Hay una comisión de control que se establece y que se pacta y que ellos lo plantean porque les parece razonable para que se defienda el producto local, y esa comisión es la que va a revisar y cuando alguien no, esa comisión va a juzgar ¿es un producto local o no es un producto local? ¿Qué tamaño? Ya el diseño que hacemos es un diseño en el que se ve aquí abajo con 21 mesas. Va a haber 21 puestos. Con lo cual ya tenemos los tamaños. El otro tema es decir, de lunes a sábado, ¿qué va a pasar con esos 21 puestos? Y era otra de las cosas que hemos ido hablando con ellos. ¿Cuál es el nivel de ocupación mínimo que tú tienes que tener en un espacio para que desde fuera cuando te vean te anime a entrar? Y cuando por debajo de ese nivel te tienes que plantear pues abrir o no abrir, pero tienes que establecer una frontera. Porque el atractivo desde el punto de vista de entrar o no entrar, desde fuera sobre todo, porque es lo que se va a ver, va a depender del número de puestos que estén operativos. ¿Vale? El horario, ¿hasta cuándo? Y ahí se estableció un horario que hemos ido con ellos discutiendo, 12:30, la 1, las 12, o sea, se iban planteando hasta dónde llegar, que forma parte de ese reglamento que está, hay un borrador más, digo que hemos tenido 7 reglamentos. ¿Vale? ¿Qué productos? Productos locales y autóctonos, productos de temporada y producidos en el caserío, frescos de caserío y productos elaborados, que eso normalmente no se suele vender, pero que aquí hay productos elaborados. Esa sería una de las novedades. Aquí va a haber productos elaborados con materia prima del caserío. Para ello, ¿qué hicimos? Se mantuvieron 10 reuniones y con un grupo con el que hemos mantenido una presencia. Dentro del grupo algunos tienen presencia en Rialto, porque también la lista de Rialto ya la hemos visto y es una lista amplia y de distintas procedencias, y que incluso algunos productores de Andirao que les gustaría ir a Rialto pues no lo han podido hacer, pero les hubiera gustado. Entonces aquí se abriría esa puerta y estos productores han mostrado su interés en estar presentes en lo que sería Errebal y estarán, por supuesto que sí, de edades y perfiles diferentes, pero con un sentimiento común, que es el futuro sostenible. Ese espacio ya está avanzándose, ¿vale? Seguimos al siguiente espacio. Claro, el otro espacio es el de los puestos fijos y cafetería, que tiene que ser innovador. Porque si queremos que bascule y que sea un puente entre Unzaga y... No, Urquizu-Unzaga y con el Corte Inglés para bascular, tiene que ser algo distinto en esos 170 metros que veíamos. ¿Qué puede haber en esos 170 metros que sea diferente, que sea innovador? ¿Qué es un contenido innovador en un mercado? Preguntaba yo al principio. Ahora cuando te visitas mercados, aquí citamos algunos, nosotros en el tema de mercados comentaba, hemos hecho un montón. Hace 2 años nos visitamos el medio centenar que hay en Madrid 1 a 1. Todos 1 a 1. Entonces vas viendo qué es innovador. Qué es innovador que se puede traer. ¿Vale? El mercado de San Ildefonso, comentábamos. Iniciativa privada, en la calle Fuencarral, con una vocación que le llaman mercado, pero que tiene que ver con gastronomía. El mercado de San Antón, que combina el puesto fijo con la gastronomía en distintas plantas. En Valencia tienes el mercado central, pero también el mercado de Colón, que ha abierto recientemente y que mete una parte de gastronomía.
o el mercado de Santa Bárbara, que le tenemos aquí a Eloy, y que también ha hecho una transformación potente en el que ha cambiado lo que era el antiguo mercado y ha hecho una transformación metiendo otros usos y servicios. ¿Vale? Con lo cual, de esas tendencias, ¿qué parece razonable? Parece que una tendencia es la gastronomía. ¿Qué es lo que están metiendo la gastronomía? Pero una gastronomía diferente. Parece claro. ¿Es innovador? ¿Qué es innovador? En todo lo que ves, la gastronomía. La degustación. ¿Se puede meter degustación ahí? Porque seguimos queriendo atraer visitantes y seguimos que sea viable económicamente, ¿eh? No nos olvidemos. O sea, el reto es que con lo que tenemos, intentar alcanzar todo eso, ¿vale? ¿Qué hicimos? Lo primero, contactamos, entrevistamos, reunimos y dialogamos con profesionales, líderes de la hostelería de Eibar. ¿Os parece que la gestión de esos espacios es una gestión en la que se puede hacer una degustación de productos diferentes que no haya en la calle? ¿Creéis que es un reto complicado? ¿Vale? También nos dirigimos a una escuela de hostelería de las que tenemos por aquí, no voy a decir nombres, de prestigio. También nos dirigimos con la hostelería. ¿A tus alumnos les puede interesar el tener puestos en el que la experiencia que adquieren en las escuelas se desarrolle aquí con productos que no hay en la calle? ¿Vale? También nos dirigimos a un cocinero de primer nivel, uno que sale en la televisión, hace programas propios, tiene acuerdos con empresas potentes, tiene su negocio y también hablamos con él. Pacta y relaciona y desarrolla proyectos en colegios para enseñar temas que tienen que ver con la gastronomía. También estuvimos con él. También estuvimos con el principal centro de referencia de formación de gastronomía que hay en Euskadi. Les ofrecimos la posibilidad de hacer algo como ellos estaban haciendo en otros sitios, ¿eh? ¿Os interesa aquí también? También contactamos con ellos, ¿vale? También nos dirigimos a un gestor potente, porque al final tú lo que estás es gestionando espacios vacíos en el que tú puedes darle usos diferentes. Nos dirigimos a un gestor potente, un líder nacional, que gestiona espacios y en el que puede dar un uso y puede meter degustaciones de lo más variadas. Aquí no digo el nombre, pero sí digo algo que ahora está funcionando. Gastronómica, pues a ese nos dirigimos. También nos dirigimos a un gestor de equipamiento comercial minorista en el que tiene en sus edificios mercado. Le dijimos, ¿te puede interesar? En este edificio hay un mercado, se puede montar un mercado. ¿Es algo que te puede interesar? También nos dirigimos a él. También nos dirigimos al líder, al que supone el grupo líder de acción social que hay en Euskadi, con temas de catering y gastronomía, y estuvimos con ellos. ¿Os interesa el tema con la gastronomía gestionada por vuestros trabajadores probando productos propios? También nos dirigimos a él. Nos dirigimos a la asociación principal en Euskadi que lleva empresas de acción social y que gestiona también tema de comidas. También nos dirigimos a ellos. Exhaustivos, ¿verdad? Por razones distintas, todos desechan participar en el proyecto. ¿Por qué será? Todos desechan. Pero tienes que dar contenido al proyecto. ¿Cuál es el contenido que se le puede dar al proyecto? Vamos a ver emprendedores de la comarca. Vamos a verlo. Vamos a ver emprendedores de otros países. Hay emprendedores inmigrantes que vimos aquí en otros trabajos que hicimos desde IKEA en el que quieren
iniciarse en trabajos y se puede conocer su cultura a través de la gastronomía. Existen esos emprendedores que tienen que ver con la gastronomía de sus países de origen, ¿vale? A continuación, como surgieron operadores de distintos países, estuvimos con ellos. Estuvimos con 6 personas de distintos países, en el que les transmitimos esto. ¿Os puede interesar emprender algo? Gente que ya también tiene su negocio en la calle. Estamos hablando de alguien que es un emprendedor nuevo, ¿vale? También nos dirigimos a Slow Food. ¿Es un tema que os puede interesar en Slow Food? El ofrecer los productos Slow Food y el mostrarlo y el que se pueda vender en esos puntos. Ya lo que estáis viendo, estamos resolviendo es casi puesto a puesto. Los 7 puestos, ¿cómo hacemos? ¿Vale? Y por último nos dirigimos a nos dirigimos a un gestor de espacios gastronómicos de culturas exteriores, es decir, es quien está montando actividades en distintas capitales, trayendo culturas exteriores a través de su gastronomía. También nos dirigimos a ellos, ¿vale? Con ello se empezó a perfilar algo que había sido imposible en la parte inicial y que aquí empezaba a tener una cierta forma. ¿Podemos crear un espacio de degustación de otras culturas? ¿Podemos hacer que otras culturas nos transmitan su cultura a través de la gastronomía? ¿Vale? Y con eso empezamos a plantearnos ¿y cuál sería el contenido? ¿Podríamos hablar de la venta de alimento para personas con alergias alimentarias? ¿O la venta de productos marroquíes? ¿O la venta de productos del Nepal? ¿O la venta de productos mexicanos? ¿O la venta de productos venezolanos? ¿Degustación siempre? Para ocupar los 7 puestos que tenemos ahí. Como veis, tenemos 7 puestos en el que podíamos empezar a plantearnos que fueran teniendo ocupación algo que todos los demás, ninguno ha querido saber nada. Nadie ha querido saber nada, por las razones que sean. Entonces, lo posible se puede hacer eso en horario de mediodía y de tarde, disponiendo el espacio que iban a dejar libres los productores cuando se marchen para tener las mesas de degustación. Podría hacerse. Ofertando limitadamente productos que iban a cambiar cada semana o cada 2 semanas o cada mes, productos pop-up, limitando el número de productos que hubiese en cada puesto, las bebidas donde se comercializarían en el bar cafetería, no en los puestos que venden gastronomía de degustación, ¿vale? Con lo cual el cliente podrá acceder a la oferta de los baserritarras también por la tarde, porque además de eso que hemos visto, del slow food, de la venta de productos de degustación de distintos países, y además los productores pueden tener un espacio fijo, como tiene el mercado de Santa Bárbara, en el que está vendiendo permanentemente productos del sindicato Alaves. Y lo vende todos los días y a todas horas. Lo pueden hacer ellos, se podría hacer. Con lo cual estaríamos configurando algo que es innovador en su contenido, va a intentar buscar el equilibrio con la zona del Corte Inglés, intenta convertirse en un eje de conexión, lo que allí se hace, entre Unzaga y Urquizu, e intentaremos que sea viable económicamente. Que era lo que nos decía el proceso de participación ciudadana, recordáis al principio. Tenéis que hacer esto en estos metros, ¿vale? El espacio, además, tendrá una relación clara con baserritarras, productos de proximidad, ecológico, artesanal, de oficio, etcétera, 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 etcétera. Aquí es donde nos hemos quedado. Esto es lo que nos hemos quedado. Hay una parte que ya está definida, que habrá que rematar el acuerdo, y hay otra parte que está pendiente de definir. Es una parte que está muy marcada por el contexto en el que nace, que es el proceso de participación ciudadana, y el que con ese hemos tenido que desarrollar, ¿no? Yo creo que ahí se acaba, ¿vale?
Con lo cual aquí acaba la exposición. ¿Qué hemos hecho en estos años? Todo esto hemos hecho en estos años. Ahora lo que parecía muy interesante sería entrar, Alberto, si quieres, por darle la palabra a cada uno de los mercados. Claro, aquí lo que estamos contando es cómo dibujas un uso, pero ahora nos interesa mucho conocer cuál es la situación. ¿Cuál es la situación de la demanda de los diferentes mercados en este momento? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo han vivido el pasado? Si les parece que están amenazados, no están amenazados, ¿cuál es la situación que ellos están viviendo de cara a los próximos años? Porque esto que estamos dibujando tendrá que entroncar en los próximos años. Próximos años en el que la opinión que ellos nos dan, aquí es una opinión propia, esta opinión es una opinión en la que ellos lo están viviendo todos los días. Ellos están planteando todos los días qué cosas tienen que hacer nuevas para que su mercado sea plenamente viable, vigente, actual. Entonces yo creo que pasaríamos, si te parece, yo no sé por las horas también, cómo vamos de hora, ¿vale? Empezaríamos a hacer una ronda en el que cada uno va a ir contando pues a quién, de dónde viene, qué características tiene, qué evolución han tenido, cómo ven, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que tenemos Santa Bárbara, tenemos La Ribera, tenemos Azpeitia, tenemos La Brecha y tenemos Rentería. Tenemos a los 5. En todos los casos está el presidente del mercado de La Ribera, está el concejal del Ayuntamiento de Azpeitia, está la jurista que lleva desde hace 20 años toda la relación con los concesionarios del mercado de La Brecha, está el gerente del mercado de Rentería y está el responsable, el gerente del mercado de Santa Bárbara. Son los máximos responsables. Yo creo que ahora estaría bien conocer su opinión. De ahí pasaríamos, habría una segunda parte que es de las cosas que cuenten o de lo que hemos contado, preguntas que tengáis o dudas. ¿Vale? Adelante. Pues yo creo que Asier Carmel empieza por el orden. Sí que había un orden ahí establecido. Entonces, Carmel Aguirre del mercado de La Brecha. Kaixo, Arratsaldeon. Lo primero, quiero agradecer vuestra invitación para intentar aportar un poquito de luz. Es que está traduciendo, perdón. Desde nuestra experiencia y la evolución que hemos tenido en Brecha, porque si de algo podemos presumir es de ser uno de los mercados más antiguos de Euskadi, probablemente. Soy Carmel Aguirre, gestora de la asociación que aglutina a los asentadores comerciantes del mercado de La Brecha, y mi labor profesional en el mercado es fundamentalmente de gestión de la misma y de coordinación y asesoría jurídica. Y si me permitís, y para situarnos, voy a tratar de explicaros un poco nuestra historia y evolución para que veáis un poco cómo hemos ido nosotros a lo largo del tiempo. El edificio del mercado de La Brecha, como tal, es del año 1870. Es, por tanto, un edificio histórico y ha sufrido muchas transformaciones en el tiempo. 50 años más tarde, no sé si conocéis un poco cómo es son los edificios. Hay un edificio principal que es el Boulevard, la plaza que está detrás y el edificio de pescadería. El edificio de pescadería se construyó 50 años más tarde, en el año 28, y estaba separado del edificio principal por la plaza, que es la plaza que todos conocemos como la de las caseras, las anchoeras, un poco lo que es como muy mítico de La Brecha. Entonces, acercándonos más en el tiempo, deciros que hasta la década de los años 90 y con este esquema ha funcionado como mercado de abastos municipal, considerado como servicio público municipal y que contaba con unos 100 operadores entonces, que por su especial régimen administrativo, al tratarse de un uso privativo de un bien de dominio público, dependían totalmente del Ayuntamiento de San Sebastián y, por tanto, habían de mantener el régimen de autorización previa o concesión con todos los derechos y obligaciones que eso llevaba inherentes. Pero a partir de los años 90 el Ayuntamiento comienza a ver que dicho mercado necesita adaptarse a los nuevos tiempos porque se estaba quedando desfasado totalmente desde el punto de vista sanitario y demás, y amenazan unas veces veladamente y otras no tanto con la caducidad de la concesión. Por lo que se instan a los propios comerciantes a que presenten proyectos o ideas para ver qué se puede hacer con el mercado de La Brecha.
Entonces, una de las propuestas que hicieron los comerciantes fue la de devolver el edificio de pescadería y ubicarse todo el mercado en el edificio del Boulevard. Lo que pasa que eran unos tiempos en los que el ayuntamiento, por distintas circunstancias, sobre todo de tipo económico, no quiso entrar, porque eso suponía un problema de que había que poner mucho dinero para eso, lógicamente. Por ello, y finalmente, en el año 94 se aprueba en pleno un pliego de condiciones que le llaman para la remodelación y transformación de los mercados de La Brecha en un centro comercial y subsiguiente explotación de los mismos, y posteriormente, en el año 96, se adjudica por 50 años a la concesionaria. Y en base a un proyecto de centro comercial, y firman un convenio con los usuarios o comerciantes del mercado en el que se va reduciendo el número de operadores. Ya entonces, de 100 operadores, baja a 55. Para que toda esta operación fuera viable por el promotor, se negoció tanto con el ayuntamiento como con los comerciantes la creación de un espacio en la planta -1 de unos 2.600 metros cuadrados, que es lo que está ubicado actualmente donde está el mercado en este momento, que es en la plaza, en la planta -1. Para que allí se trasladaran los comerciantes. De aquí ya, en ese proceso de una cosa a otra, ya son 48 los comerciantes que quedan. Para estos, desocupar el edificio noble del Boulevard y del de pescadería y poder explotar económicamente el concesionario, los edificios de pescadería y de Boulevard. En este espacio también se proyecta instalar un supermercado como tractor. Supermercado que resultó ser líder y que fue elegida esa marca precisamente por los propios comerciantes, no sé si adecuada o no adecuadamente, pero se eligió en aquel momento, porque tenía una limitación de superficie de venta de carne, charcutería, pescado fresco, frutas y régimen de autoservicio, y con una superficie máxima de 200 metros cuadrados. En dicho convenio, el convenio que os he dicho antes, que se hizo junto con todo el proyecto de centro comercial, se van estableciendo las bases de la nueva relación jurídica, porque esto lo que supone es un cambio total de la relación jurídica con respecto a los asentadores. Ya que, si bien en principio se pretendió que la asociación de comerciantes fuera la concesionaria parcial o subconcesionaria por el espacio que ocupaba dentro del centro comercial, hubo un informe por parte del ayuntamiento, del secretario en concreto, que dijo que no era oportuno ni legalmente posible dicho régimen, y lo reconduce a una fórmula de arriendo del local, siempre que refleje ese contrato la vinculación de dicho contrato de arrendamiento con la concesión de explotación de un servicio público. Por tanto, se firman contratos de arrendamiento, en concreto 48 contratos de arrendamiento por un plazo de 50 años, que es el plazo de la concesión, con una renta simbólica y con una aportación a gastos comunes y de marketing con el centro comercial, pero que también están topados, o sea, no pagan muchas cantidades. Otra característica notable del contrato en cuestión es que los comerciantes gozan un derecho de traspaso y de subarriendo a favor de terceros, con ninguna participación en el precio por parte de la propiedad o concesionaria. Entonces, esto es un poco la joya que ellos tienen con esos contratos de 50 años con derechos de traspaso y de subarriendo. Ahora bien, también hay que aclarar que la inversión en los puestos, tanto el importe de la obra civil como de las instalaciones, fueron sufragadas por los propios comerciantes. Ellos hicieron unas inversiones, os voy a decir la media, porque había el puesto medio era de 24 metros cuadrados, el medio. Hay unos más grandes, otros más pequeños, pero el medio 24. Hicieron una inversión del orden de 60.000 euros para la instalación de los puestos. Estamos hablando del año 98-99. Así se inaugura el 29 de junio del 99 el mercado, en el que el edificio del Boulevard funciona como centro comercial con tiendas principalmente textiles y algunas actividades de necesidad cotidiana como peluquería, tintorería, alguna cafetería y tienda de telefonía. En el lateral de dicho edificio, en la calle San Juan, se colocan las baserritarras, en la marquesina que todos conoceréis seguramente, y el mercado se recoloca en la planta -1, debajo de la plaza, junto al Lidl, así como en el edificio de pescadería se instalan cines y, sobre todo, negocios de hostelería. Todo el mix comercial se realiza buscando siempre sinergias que favorezcan el paso del público de un lado al otro del centro comercial, que está todo unido por un corredor en la planta -1 que va desde el parking del Boulevard hasta el supermercado Lidl, que es al fondo de pescadería, o sea, el último edificio, el de pescadería.
El devenir de este modelo ha tenido diversas fases, ya que la primera década, desde la inauguración hasta el inicio de la crisis, funcionaba bien. Para posteriormente, con motivo de dicha crisis del 2008, el excesivo canon que tenía que pagar la concesionaria, el ayuntamiento, y probablemente una gestión inmobiliaria no muy brillante, con 3 concesionarios a lo largo de estos 20 años, hizo que se comenzara a intentar renegociar por parte del ayuntamiento el contrato con el ayuntamiento el contrato de concesión en 2015. Rebajándose el canon notablemente, pero para rebajarse el canon lo que se hizo fue revertir parte del edificio, el edificio de pescadería al ayuntamiento para dotaciones municipales, como son el ambulatorio y el equipamiento deportivo. En este nuevo escenario, ya con un nuevo gestor, que es el actual, que es Baica, en Mercados, se plantea rediseñar todos los espacios comerciales y así surge la posibilidad de reubicar el mercado en la planta calle, oportunidad que, lógicamente, mis asociados pues les atrae. Para ello, se segrega una parte de dicho edificio para darle dicho fin y vuelve a incluirse en la concesión, incrementándose en consecuencia de nuevo el nuevo canon. O sea, primero revierte todo el edificio de pescadería al ayuntamiento y luego, ahora avanzando más en el proceso, parte de ese edificio se piensa que pueda ser para mercado y vuelve a incluirse en la concesión porque se entiende que para gestionarlo hace falta, el ayuntamiento no quiere gestionarlo directamente, entonces vuelve otra vez a la concesión administrativa. Y entonces se vuelve a dar otro canon, pero este mercado es ya de 30 puestos. Y luego un espacio de 1.050 metros, no os he dicho, 1.500 metros de mercado con 30 puestos y 1.050 metros dedicado a un espacio a gastronomía y producto local, ¿vale? Y en consecuencia se establecen una serie de actuaciones en el ámbito de la brecha, porque todo esto supone unas modificaciones importantísimas de tipo urbanístico y demás para cambiar usos y demás. Entonces, a ver si lo digo rapidito para no entreteneros más, pero dice, en relación al edificio de pescadería, como os he dicho, implantar dotaciones públicas, centro de salud y equipamiento deportivo, reubicar el mercado tradicional en planta calle y destinar parte de la planta primera a actividades relacionadas con el mundo gastronómico. En relación a la plaza, recuperar la plaza como plaza de mercado y lugar de encuentro y espacio de actividades ligado fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a producto local. En consecuencia, se elimina el actual edificio de entrada al mercado, no sé si conocéis el que le llaman ahora mal llamado Tupper, creando un nuevo edificio de acceso mucho más liviano y paralelo al eje de la calle Aldamar, que deje la plaza mucho más despejada y diáfana. Reubicar el mercado de Baserritarras en el perímetro de la plaza junto a la fachada norte del edificio Arcoa, que sería la parte trasera del edificio del Boulevard, para que me entendáis. Quedaría de frente, las caseras, de frente a lo que sería la entrada al nuevo mercado del edificio de pescadería. Y luego, como una acción tercera, mejorar la urbanización del entorno de las edificaciones con la ampliación de las zonas peatonales. Para todo ello se ha hecho preciso, como os había dicho, hacer un PERU y su entorno, que además de las anteriores actuaciones, reordena y potencia los usos comerciales tanto del edificio del Boulevard como de pescadería, para que queden edificios mucho más permeables, mediante la apertura de entradas a cada uno de los establecimientos y apertura de grandes ventanales acristalados que rodean los dos edificios, de tal manera que ya no es un centro comercial al uso con espacios comunes, sino que de todos los locales entra directamente de la calle, que es importante ese cambio. En este momento estamos en la fase en la que se acaba de tramitar el proyecto básico de la totalidad del centro y actualmente se ha de ir presentando los proyectos de ejecución de cada parte, de cada uno de los elementos. Entonces, como resumen, a día de hoy nos encontramos con un mercado que va a tener 1.500 metros cuadrados, unos 30 puestos para que sea lo más competitivo posible. Esta reducción es consecuencia, os quería decir el por qué esta reducción. Jubilación de muchos de los comerciantes, crisis de otros y otras bajas voluntarias por diversas circunstancias. Y se les ha indemnizado por parte de la propiedad, hablo del concesionario, por sus respectivas resoluciones contractuales por los 30 años que les quedaban de disfrutar de contrato, porque han transcurrido 20 de los 50. También ha influido mucho en esta situación la falta de relevo generacional que se viene detectando desde los últimos años en los oficios de la alimentación, que hace difícil materializar el traspaso de los puestos. El mercado va a tener una zona gastronómica en la superficie +1, encima de nosotros, del mercado, con la que comunica interiormente, incluso visualmente, mediante un patio interior, y va a convivir en el edificio de pescadería con el ambulatorio de la parte vieja y una dotación deportiva municipal.
Por otro lado, vamos a estar conectados con el parking por esa planta -1, que va a venir desde el parking, todo el edificio del Boulevard, lo que va a ser Lidl, que va a ocupar la plaza, lo que nosotros vamos a desalojar, la plaza central, y llegará hasta nuestro mercado por la planta -1. Y finalmente, en cuanto a las baserritarras, quedan físicamente fuera del mercado, como hasta ahora venía ocurriendo, pero se les ubica frente a nuestra entrada, como os he explicado anteriormente. Y se proyecta un espacio lineal con mesas y marquesinas y un posible espacio de almacenamiento refrigerado individual detrás de cada puesto, para que no tengan que andar llevando y trayendo la mercancía todos los días. Todavía no se sabe qué espacio se va a disponer, pero el objetivo sería facilitarles un poco y que tengan unas instalaciones fijas para que no tengan que andar para adelante. Y con esta explicación, bueno, ya os situáis un poco sobre la realidad de la brecha a día de hoy. Nos queda todo por hacer, todavía estamos negociando cómo reubicar los puestos en nuestro proyecto básico de ejecución, y os podré contar pues más adelante. Pero bueno, sí os he explicado un poquito todo el devenir histórico de la brecha. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carmele. Eloy, ¿nos cuentas Vitoria, Mercado de Santa Bárbara? Sí. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bien, el Mercado Vitoria, después de 7 años de obra, ya está concluido. Ya hemos acabado las obras. Empezamos en el año 2011 y después de 7 años hemos acabado. Ha sido una labor lenta, pero con el objetivo de que en ningún momento más, excepto en 38 días, los comerciantes cerraran al público. Nosotros necesitábamos tener abierto para que la rueda continuara girando y tener la renta de los propios comerciantes para ir pagando la obra. Pues en este caso tampoco hemos tenido ayudas públicas y los 8,5 millones de euros que ha costado la obra se ha hecho con préstamos y con lo que ha puesto también los concesionarios y también los arrendamientos a terceros. Es un edificio que estaba infrautilizado. Como ha dicho Carmele, la concesión es más o menos del mismo año, la nuestra del 97, y en el año 2008 los comerciantes, viendo el declive que empezaba a haber, el cierre de puestos, pues sacaron la contratación a la plaza de gerente y yo me presenté y la saqué en aquel momento, en el año 2008, con el objetivo de remodelar el mercado y darle nuevos aires. En el año 2011 comenzamos las obras y han venido realizándose por espacio de años. En el 14 se abren de nuevo los comercios, en el 16 los bares y en el 18 se acaba toda la obra. Ahora mismo tenemos 53 comercios con 190 empleados trabajando y de los cuales la mayoría es alimentación. Alimentación son 35, luego tenemos una planta alquilada al Corte Inglés de 2.500 metros cuadrados de deporte. Nosotros queríamos darle sentido a esa planta, que la hemos conectado con una pasarela al propio edificio del Corte Inglés, pero buscábamos algo que atrajera. Y vimos que la ropa de deporte podía ser un plus para que la gente joven viniera a nuestro edificio a comprar y luego que se quedaran allí. Eso lo hemos conseguido. Ahora mismo, por los estudios que tenemos, la media de edad de nuestro cliente en el año 2011 era en torno a 55 o 60 años y ahora es en torno a 40 o 45. Hemos rebajado unos 20 años la edad media de nuestro cliente. También hemos pasado, porque en el momento que entré yo no sabíamos el número de clientes que teníamos semanalmente. Bueno, pues hicimos los cálculos que en aquellos años se hacían a mano, de contar y contar, y que ahora se hacen mediante cámaras, y hemos pasado de tener una media de 10.000 clientes semanales en el año 2011 a 45.000, depende de la época del año. En Navidades llegamos a 56.000 a la semana. Y hemos llegado ya, ahora mismo, lo he mirado esta mañana, desde el año 15 que pusimos las cámaras para contar, hasta ahora hemos tenido 9.600.000 clientes. Y de forma continua. Para nosotros la temporada de verano no es mala, se vende muy bien, en agosto se vende muy bien, porque se cierran otro tipo de comercios de alimentación y la gente viene allí. Pero ahora voy a ir al gancho que hemos creado, que es la innovación. Hemos innovado en bastantes cosas. Lo primero que hicimos fue, antes de la obra, a través de una idea mía, pusimos en marcha una pequeña aula de cocina para 8 alumnos. Y vimos que funcionaba, y ya en la reforma la mejoramos y pusimos una aula de cocina para 36 personas. ¿Qué conseguimos con eso? Pues primero, que entre semana hayan pasado más de 5.000 alumnos de colegios de Vitoria para aprender a hacer la compra y cocinar.
O sea, no solo cocinan, sino que a cada uno se le da su dinero y baja donde se le haya dicho ese día, pollería, pescadería, etcétera, y hace la compra. Críos desde 5 años hasta 16. Ellos hacen la compra, se les enseña a cocinar siempre con productos en mercado y se les aporta las características nutricionales. Comen lo que han cocinado ellos mismos y lo que les sobra se lo llevan en un tupper. Eso, el año pasado, 5.000 alumnos pasaron por allí. Y los fines de semana hacemos cursos para mayores que bien pueden ser con sus hijos, o solos, o cuadrillas, bueno, hay 1000 fórmulas, pero lo que le hemos dado contenido es a que en el mercado también se pueda tener una experiencia gastronómica, aprender a cocinar. Bueno, es que hemos tenido de todo, hasta despedidas de solteros. Han venido a hacer una clase de cocina, tomarse algo allí, bueno, y pasárselo bien. Bueno, pues le hemos dado un contenido también innovador en ese sentido. ¿Qué más hemos añadido? Pues el año pasado ya añadimos las taquillas refrigeradas. Tenemos ahora mismo 30 taquillas en las cuales tú puedes hacer la compra, y bien sea pescado, carne, incluso congelado, lo metes en una taquilla, dejas la bolsa y te puedes ir al Corte Inglés a hacer la compra, tomar unos potes por la zona, donde quieras, y luego recoges tu bolsa de manera gratuita y te lo llevas. Esas taquillas también sirven para poder dejar el producto de un día para otro, no hay ningún problema. Y se puede hacer, y lo que hemos optado es que sea gratuito, para que se usen y la gente que venga al mercado ya diga, oye, pues mira, hacemos la compra, lo dejamos aquí y hasta las 12 de la noche que está abierta esta zona podemos pasar a recogerlo. También estamos con la digitalización y la venta online. De momento tenemos de los 8 comercios de los 35, que ya hemos digitalizado todo, para hacer la venta online y que lleven la compra a casa. Vitoria ya conoceréis que es muy extenso, no es como aquí que estáis todos metidos en el valle y es más complicado, pero en Vitoria con bici eléctrica se puede llevar a los clientes a sus casas. Con esto que hemos buscado, pues también a ese cliente joven que no vive en el centro de Vitoria, sino que vive en los barrios, en Zabalgana, en Salburú, etcétera, que pueda ser un cliente más. De lo que habéis estado comentando, nosotros sí que hicimos también, dimos un paso más adelante, que es en lo que es la innovación con las vitrinas. Antes de la reforma, pues las vitrinas eran de color rosa, verde, rojo, azul, bueno, aquello parecía un mosaico, y ahora lo que hemos hecho ha sido unificar, que todo sea igual. Que el frío industrial, por ejemplo, no haya motores por todos los pasillos que generan calor, ruidos, etcétera, sino que sea una única instalación, con lo que se ahorran bastante los comerciantes en el coste diario. Estabais hablando antes un poco de los costes. El comercio normal allí tiene 20 metros cuadrados y paga una renta de unos 600 euros al mes, donde está incluido todo. Y si eso lo hacemos proporcional, vamos al más grande que tiene 40, pues paga 1.200. Eso es en comercio de alimentación. Comercio de hostelería es más caro y ahí también hemos sufrido digamos un cambio de que queríamos abarcar mucho, y viene con el ejemplo de aquí que se acaba de exponer, y nos dimos cuenta que no podíamos para la ciudad que es Vitoria. Vitoria tiene 260.000 habitantes, pero abrimos 8 gastrobares, de los cuales 3 era un japonés, un mexicano y un italiano. No funcionaron porque había otros 5. Ahora que hemos reducido, pues hemos reducido a 5, pero con producto local. Pues las tortillas de Vitoria, pinchos locales, siempre con la obligación de que el hostelero, el 50% del producto, lo adquiera a los comerciantes del mercado. Y hemos quitado estos 3, que son de otras culturas, digamos, porque no tenían encaje, porque vimos que a la gente de Vitoria le gustaba más el producto local, la chistorra, la tortilla, etcétera, etcétera, que estos productos de otras zonas, pero que igual en la calle, en Vitoria hay, por supuesto, tenían su éxito, pero allí no, porque no era producto comprado en el mercado. Entonces, bueno, pues eso lo retiramos. Abrimos también un restaurante ahora, dentro de un mes, porque la gente nos pedía tener reserva y poder comer allí sentado. ¿Y qué hemos hecho? Pues sacamos una especie de concurso de ideas entre nuestros comerciantes, los propios comerciantes, para decir cuál sería el establecimiento más adecuado. Y en vez de optar por franquicias, etcétera, etcétera, que no teníamos sobre la mesa varias opciones, lo que cogimos fue un restaurador local experto en platos de cuchara. Porque el que va allí, que compra luego pues carne para cocido, compra sus alubias, tal, quiere comer parecido a lo que compra. Entonces, esa opción ya está en marcha, en un mes habremos acabado y es un restaurador local el que lo va a poner en marcha. Además, jugador de fútbol como tú. Sí, del Alavés.
Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Nos han dado bastantes reconocimientos a nivel nacional por la innovación que hemos puesto en marcha. El mercado abre de lunes a domingo, los domingos la hostelería, por supuesto. Y el horario comercial es de 9 a 2 y de 5 a 8. Yo no podría decir que nos podemos quejar. El comerciante, el que menos ha duplicado la venta, y esos son datos que constan, el que menos ha duplicado la venta, y ha habido comercios que lo han triplicado. Y eso está así. No tenemos ningún problema en hacer traspasos. La semana pasada se puso un cartel, se traspasa un local, y la propia semana pasada lo traspasamos. O sea, vamos bien. Hemos generado para el barrio también unas cosas positivas, porque lo que es la manzana donde está el mercado de abastos, el Corte Inglés, etcétera, todo el comercio alrededor se mueve, no hay ningún local cerrado. La hostelería suma con nosotros, porque nosotros, al no tener tampoco grandes posibilidades de espacio, lo tienen los bares que están al lado, y estamos, vamos, se nota que las sinergias son positivas, y que la zona, digamos, de poteo que no existía alrededor del mercado hace 10 años, ahora ya se ha establecido, y es una zona más de Vitoria, donde va la gente a comprar, a pasar un rato, a ver a sus amigos, a charlar. O sea, pues hemos convertido el mercado en una zona de ocio de lo más importante de Vitoria. Y bueno, luego abierto a las preguntas que me queréis hacer. Josu. Bueno, arratsaldeon. Bueno, labur, ze 5 minututan izan diate egiteko. Bueno, Azpeitiko Merkatu Plaza berritu dugu, eta guztiz berritua dago eta martxan dago. Igual ez prozesuan hasieratik edo, azaltzen hasteko, batetik, ez ze koiunturatan abiatzen dugun guk prozesu hori azaltzea, bigarrenik zer egin nahi izan dugun eta nola egin dugun, ez. Koiunturari dagokionez, Azpeiti 15.000 laguneko biztanleko herri bada, garai hortan eta pixkat Azoka Plazaren proiektuarekin sartu ginen garaian, krisi ekonomikoak bete-betean harrapatu egin duen, 17% iritsi izan langabezia. Azpeitiko udalak erabakizun ekonomiaren sustapena, eta nik uste herriko behar nagusia hori zela, horrek izan behar zuela nolabait lehentasun nagusi, ez. Lehentasun nagusi izate horretan, sektore ezberdinen arteko oreka bat eman behar zela ikusten zen, eta lehenengo sektorea, baserritarren sektorea edo nolabait sustatu behar zela, eta enplegua sortzeko sektoretako bat ez importanteena, guregan ere industria delako importanteena, baina sektore horretan ere eragiteko asmo edo erabaki hori hartzen da, ez. Eta horretarako Azoka Plazan kokatzen da nolabait, tresna berri hori, sustapen lan hori egiteko fokua edo, bai. Koiunturari lotuta ere, kokapenari lotuta, herriko erdigunean dago Azoka Plaza. Azoka Plaza guztiz publikoa da, ez daude saltokiak kontzertatuta eta hola, guztiz publikoa da, eta zentzu horretan Azoka Plazan egin nahi zena nolabait udalaren erabakiaren menpe zegoen, ez da zentzu horretan askatasun osoa gendun ere, puesto berriak sortzeko, edo batez sortzeko, edo zentzu horretan askatasun hori genuen, ez. Hirigintzaren ikuspegitik alde zaharran bizi berritzearekin, eta hor bai kokatzen zen monokulturgunea eta beste zenbait proiekturekin lotura bat egin behar zela, kokapena egokia zen. Ibai gainean dago, eta horren nolabait bazitun zailtasun batzu, baina ez da garrantzitsua baina hemen hori aipatzea, ez. Horren, koiunturari dagokionez hori, ez, azkenean, guk fokua behintzatez ekonomiaren sustapenean jarrita genuen eta lehenengo sektoreari begira edo planteatzen genuen kontu guztia. Bai, zentzu hortan, argi geneukan lehenengo sektoreak nolabait ez, produktua merkaturatzeko gune bat behar zuela, eta horren bueltan hasi ginen pixkat ideari bueltak ematen, bai. Bertako ekonomia sustatzea esaten dugunean, eta lehenengo sektoreari lotuta, zan, definizio bat eman behar genuen zertzan bertako produktua. Eta hor, buelta batzuk eman genizkion, eta erabaki genuen guretzat bertako produktua zela 150 kilometroko radioan ekoizten zen produktu hori. Simple eta garden esan da, Euskal Herrian ekoiztutako produktuak zirela guretzako bertako edo tokiko produktua. Normala denez, alegia harritik abiatu, eskualdera zabaldu eta nazio ikuspegi hori nolabait geure ganatuz eta hori geurean txertatuz edo.
Horrekin bueltaka gemiltzala, jabetu ginen baita ere, innovazioa asko aipatu da hemen, baina guk azkenean etorkizunera begiratutako proiektua nahi genuen, eguneratua, egungo beharra erantzungo ziena, eta hor, ikusi genuen ere, belaunaldi berrien konsumo ohiturak nola diren, kontu guzti horri mila buelta eman genizkion, eta erabaki genduna zen, behar genula saltoki iraunkor bat, tokiko produktuekin bakarrik funtzionatuko zuena, eta jun ginen pixkanaka definitzen ere espazioen banaketak eta kontu guztiak pixkanaka jun ginen. Guretzat oso importantea izan da, prozesu guztian zehar, parte hartzearen elementu hori, elkarlanaren ikuspegi hori txertatzea, hartu diren erabaki guztiak jungea kontrastatzen ere, tokiko merkatu plazako baserritarrekin, lehen sektoreko eragileekin, merkatariekin, bizilagunekin, hor egin da, olako alegin bat, denbora guztian nola baitez, belarria irakita eukitzeko eta egon zitezken ekarpenak edo fintzen juteko. Eta zentzu hortan, azkenean lortu den emaitza, egindan emaitza da, bi gune edo bi hanka ditu gaur egun Azpeitiko merkatu plazak, bat gune multifuntzionala edo deitzen duguna, eta bestea izango litzateke saltoki iraunkorra edo esaten duguna. Beste gauzen artean, baserritarrak azokara egun eta ordu jakinetan etortzen zirelako eta ikusten genuelako behar bat ere bazekoela, nolabait ordutegi zabalagoan eta egutegi zabalagoan ere bertako produktuak eskaintzen joateko. Eta bi horiek nolabait lotzen dituen elementu nagusi bezala edo dago sukaldea, saltoki iraunkor horrek bere baitan txertatua duen sukalde bat, kanpora begira, gule multifuntzional horretara begira dagoen sukalde bat, eta nolabait ere balio diguna bertako produktuen promoziorako ekintzak egiteko, sukalde ikastaroak aipatu den bezala egiteko, alduntz eta sensibilizazioaren inguruan egin daitezken ekarpenak eta aurkezpenak eta kontu guztiak nolabait ez gune multifuntzional horretan egiten dira, beti ere produktuarekin lotuta eta lehen sektoreari lotuta planteatzen dira ez. Eta hori da pixkat, ez da egit, azkar batean pixkat planteatu dena eta martxan jarri dena. Guk diseinua osotasunean, udalak berak egin zuen, gune multifuntzional horretan azoka dago, 30 baserritar daude aste hartetan, ostiraletan etortzen dira, badaude egunero etortzen direnak, gune multifuntzional horretan, lehen sektoreari lotuta ez dauden beste hainbat eta hainbat ekitaldi ere egiten dira, azkenean, herriak ditu azpiegitura baliabide batzuk, eta dinamikak eskatzen duen neurrian ere, beste zenbait gauzetarako ere erabiltzen da, baina nagusiki nolabait ez, lehenengo sektoreari begira kokatu dago ez. Egin genuen, saltoki iraunkorra esaten dugun horren diseinua, guk konkursora atera genuen hori, prozesuaren bitartez ere, bagenekin herri mailan, bazegoela interes bat, horrela konkurso horretara aurkezteko, herriko gazte batzuk kooperatiba bat osatu zuten eta bereek hartu zuten, berai esleitu zitzaien, aurkeztu ziren bakarrak izan zirelako beste gauzen artean, baina proiektua baloratu zuen epaimaiak, proiektua oso ontzat emantzun. Eta gaur da eguna, hiru laguneko sortutako kooperatiba hori, 2 urte ez dira pasa eta 6 lagun daude lanean gaur, elikagunea deitzen den horretan, ez? Zer da elikagunea esaten dugu, saltoki iraunkorra da, bai, taberna bada ez, baina ematen dira herri bazkariak, antolatzen dira pintxopoteak edo promoziorako ekitaldiak, ordan da, nolabait ez, guk esaten duguna da, gure beharretara egokitutako proiektu propio bat edo egin dugula eta osatu dugula. Ez da, nik uste hor, sekretu bat egon baldin bada da, denbora guztian, herriarekin, herritarrekin eta herriko eragileekin harremanetan egon garela, nik uste dut, nolabait herri bezala hartutako erabaki bat izan dela, adostasun zabalarekin hartutako erabaki bat izan dela, eta gero nolabait ere herritik bertatik sortutako kooperatiba batek, bazkide kopuru dezente zabal batekin eta horrek ematen dio egunerokotasunean arnasa azoka plazari ez. Eta guk bukatzeko, gure proiektua etzen azoka plazan abiatzen, ikusten genuen guk tresna bat behar genula lehenengo sektorean sustapen ekonomikoa emateko. Eta guretzat hori da azoka plaza, ez da azoka plazan hasita bukatzen den zerbait alegia, ez ondo saltzen da edo ez da saltzen hainbeste daude edo gutxiago daude, baizik eta da ez horren atzean dagoena ikusi ahal izatea, jakitun gara azoka plaza martxan jarri danetik lehenengo sektorean eragina eduki dula,
Badakigu, baserritar batzuek beraien ekoizpena haunditu dutela, aukera izan dutela, beraien produktuak ere, bai azokan edo bai elikagunearen bitartez, merkaturatzeko eta zentzu horretan, gaur da eguna ere, ez azoka plaza bigarren salto batean edo proiektu batean murgilduta gaudena, nun herriko ikastetxetako jangeletan, herriko zaharren egoitzan, herriko kulturgunean, hainbat tokitako jangeletan bertako produktuak txertatzeko asmoz edo lan bat egiten ari da, eta hortik produktu berriak ekoizten hasten ari dira ere, tokiko eskualdeko eta herriko baserritarrak, eta hor, nik uste dut azkenean hori dela garrantzitsuena guretzat, azkenean da, guk azoka plaza, tresna bat sortu dugu, tresna bat, nun eragiteko lehenengo sektorean, eta lehenengo sektorean ekoizpena handitzeaz, enplegua sortzeko bideo horretan edo eragiteko, ahalegin horretan edo murgilduta gaudela, ez. Eta besterik gabe, ez dakit ez da oso erresa 5 minutuan nola argazki orokor bat ematea, bideo labur bat ekarri da, baina ez dakit demora dagoen ikusteko, da iruditan pixkate azoka, ez, gaur egunera berrituta, nola dagoen ikusteko. Azkenean, olako prozesu batetan, hori azoka egun bat da, likagunea deitzen den saltoki iraunkor hori edo hor txertatua dago, eta ez dakit azoka plaza azpeitikoa zeutzen zenuten, baina guzti zaharkitua zegon, itukina zeuden, oso eroria zegon eraikin bat zen, eta gaur da eguna, nun badakigun, zenbait baserritarrek ere, beraien asteartetako azokan, beraien, salmentak bikoiztu dituztela, egin dena da ere, hirigintzak ere eragina handia du, eta ikusten dituzuen lehioak, kanpotik barrura ikusten da, barrutik guztiz transparentea da, hori guretzako elementu importante bat zen, herriko plaza bertan dago, eta hor atzean ikusten diren lehio ate horiek guztiz irekitzen dira, eta plazarekin nolabait ez, konexio zuzena edo dauka ez. Argazki bat eukitzeko pixkat, zer hori da sukaldea aipatzen una. Eta aldi berean, esaten genunean, bertako produktuekin osatutako saltoki iraunkor bat edo izango zela, esaten genuen, guretzako, da sensibilizaziorako tresna bat, da alduntzeko tresna bat, da herritarrak eta nagusiki kaleumeak azpeitean, jun eta ikusteko, hau garai honetan ekoizten da, hau Euskal Herrian ekoizten da, edo nahi dut beste halako erosi, baino ez dago dendan, esan nahi du ez dela ekoizten Euskal Herrian, ikusteko ere zein dien produktuak benetan eskaera dagona eta ekoitzi behar dienak, zentzu horretan ikuste genuen, pistak emateko, tokikoa izate horren nolabait ez, zailtasun batzuk sortzen ditula, baina beste aldetik ere aukera berriak ere sortzen zitula. Hori izan da gure apustua, eta momentuz behintzat nahiko ondo. Beste gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Ahora, Juan Brisqueta, tu turno. Buenas tardes a todos. Voy a intentar un poco resumiros cómo es el centro comercial Nielsen, donde está integrado el mercado de Rentería. El centro comercial surge como una iniciativa del Ayuntamiento de Rentería para revitalizar la situación comercial de Rentería, que históricamente estaba perdiendo atractivo comercial y que desde luego los sábados por la tarde e incluso el sábado por la mañana está prácticamente desertizado desde el punto de vista comercial. Prácticamente toda la población de Rentería dedicaba su tiempo de compras a ir a San Sebastián y el pueblo se estaba quedando desde el punto de vista comercial muy poco atractivo. En ese entorno, y existiendo ya previamente un mercado de abastos municipal, que en cambio era muy atractivo, que era capaz de atraer público desde el Bidasoa, incluso de muchos barrios más o menos cercanos a Rentería de San Sebastián, el Ayuntamiento lanza un concurso público en el cual adjudica sobre la antigua fábrica de Nielsen, que está situada en el mismo centro de Rentería, al lado de la Avenida Navarra y al lado del río, un centro comercial donde se integre el propio mercado de abastos existente en Rentería. Esto se produce en el año 2003 aproximadamente y en el 2005 se inaugura el centro comercial.
En ese traspaso, que se puede parecer un poco a lo que pasó en Brecha, que nos explicaba antes Carmele, de un mercado al otro, la verdad es que prácticamente de los 22 asentadores que en ese momento existían en el mercado, se trasladaron prácticamente la totalidad, salvo 2 o 3 puestos que estaban ya en edad de jubilación y que ya anticipadamente sabíamos que iban a desaparecer. Respecto a los baserritarras, que también tenían sus ubicaciones dentro del propio mercado, en las mañanas, digamos, del mercado anterior, se ubican en una zona exterior del centro comercial, que es la Plaza Xavier Olascoaga, con una pérgola, y vienen funcionando también desde la apertura del centro Niesen todas las mañanas, con no una ocupación del 100% de los días, sí que los viernes o las épocas donde hay más producto de temporada, pero funcionan un poco de forma bastante similar a la que se pueda producir en Brecha o en otros mercados, ¿no? Esto, desde el punto de vista de rentería, que yo creo que es un poco lo que está tratando de hacerse aquí en Eibar, sí que generó, desde luego, un cambio sustancial, tanto de la situación de la ciudad desde el punto de vista atractivo comercial, como incluso alrededor de la zona donde está situado el centro comercial Niesen y el mercado. Desde luego se ha producido una revitalización muy significativa de todo el tejido comercial. Hay muchos más locales de restauración, calles que prácticamente estaban desertizadas. Ahora mismo florecen negocios complementarios a la oferta que hay en el centro, y yo creo que una parte, no toda probablemente, del objetivo que se planteaba el Ayuntamiento cuando lanzó la iniciativa de Niesen sí que se ha cumplido. Ciñéndonos un poquito más a la parte del mercado, el mercado sí que noto, porque yo estaba en la fase de alguna forma previa a la apertura de Niesen y en todas las negociaciones con todos los asentadores del mercado, que hoy son arrendatarios del mercado de Niesen, en un caso muy similar a Brecha. Lo que sí nos trasladaban es que había cambiado la tipología de público, que seguía viniendo los mismos clientes habituales de cierta edad, que históricamente eran clientes del mercado, pero que un cierto público más joven de alguna forma se había incorporado como clientes habituales del mercado, cosa que yo creo que fue para ellos, desde luego, supuso un incremento de ventas y no una situación de declive, que es en la que un poco podía estar el mercado en aquellos últimos años, ¿no? Pero sí es verdad que en la crisis esto un poco ha cambiado. En el año 2008-2009 yo creo que hay una modificación general de hábitos de consumo, aparte de una restricción de consumo de frescos, por la situación yo creo que es general y que todos hemos sufrido, y han sido unos años donde esa evolución tan positiva que se estaba produciendo desde el año 2005, pues de alguna forma se paró. Y aunque desde el año 2014 sí que se nota una cierta revitalización, desde luego no vamos a volver, me da la sensación, y algún otro compañero no sé qué impresión tendrá, tengo la sensación yo desde luego de que difícilmente vamos a volver a corto plazo a las cifras de facturación que realizaban los asentadores en el año 2007, por ejemplo. En ese entorno nosotros estamos hablando y colaborando con todos los asentadores que tenemos en Niesen en buscar acercarnos al cliente y facilitar de alguna forma la compra de los clientes. Y en ese mercado competitivo en el que cada vez hay más plataformas digitales, cada vez hay más compra por internet, de alguna forma coordinarles y ayudarles, algunos de ellos ya están bastante avanzados en eso, en el proceso de digitalización de sus negocios, en que puedan comunicar a sus clientes de una forma muy ágil y muy inmediata y casi diaria sus ofertas. Incluso estamos trabajando en la posibilidad de una app que les permita hacer ventas vía internet, incluso entrega a domicilio, como creo que en alguno de los mercados que están aquí presentes ya se está produciendo, ¿no? Y también, como señala Carmele, lo que sí que vemos es una preocupación, no diría que a corto plazo, pero sí que a medio plazo, en cuanto a la sucesión de los asentadores del mercado. Nosotros ya hemos tenido ciertas jubilaciones, en la mayoría de los casos de momento se han resuelto con éxito, pues o con un familiar o con un empleado que se ha quedado con el negocio, pero ya empezamos a tener algún caso donde no hay sucesión, en negocios que desde el entorno familiar no hay posibilidades, y en negocios en los que la competencia respecto a actividades que hay alrededor del centro comercial y alrededor de rentería van a tener dificultades en el tiempo, ¿no? Entendemos que todos tenemos que pensar probablemente en un horizonte a 5 años o 10 años,
porque creo que las cosas acabarán cambiando significativamente, ¿no? Y probablemente tengamos que redimensionar esos espacios y desde luego cambiar ciertos aspectos de los mismos para hacerlos atractivos y para que el cliente siga queriendo venir a comprar, ofreciéndole probablemente mucha más experiencia de compra, ofreciéndole elementos de degustación, muchísimas cosas de esas que yo creo que es por donde tenemos que enfocar el futuro los gestores de estos proyectos. Y la parte positiva, y que no sé en qué medida en el caso de Eibar se puede intentar buscar un poco, es que desde luego en el caso de Rentería el objetivo de alguna forma se marcó el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes de revitalizar la ciudad, pues al menos en una parte importante se ha conseguido. Y hoy los sábados Rentería no está desierto y hoy hay un ambiente, digamos, de restauración bastante saludable. Y hay marcas que no existían en Rentería y que hoy el ciudadano de Rentería no tiene por qué irse a San Sebastián ni a ir al cine, ni a ir a Forum, ni a ir a otra serie de operadores y sigue disfrutando de un mercado más moderno y con muchas más facilidades. Gracias a todos. Asier, te toca último turno. Asier Beato, Mercado de la Ribera. Buenas tardes. El Mercado de la Ribera lleva en Bilbao desde que se fundó la Bilbao. Desde el siglo XIV, en el mismo espacio, se ha realizado la actividad del mercado. El edificio actual data del año 29 y la configuración que tenemos en estos momentos es fruto de una reforma que se hizo en el año 2010. En estos momentos operativos tenemos 52 puestos de alimentación, tenemos una zona de gastrobares con 10 gastrobares, tenemos un restaurante, aula de cocina, tenemos también una zona dedicada a las bases guitarras, tenemos servicio a domicilio y hemos tenido venta online y la hemos retirado. Bueno, aquí todo el mundo habla un poquito de su mercado. Pero a mí me gustaría reflexionar un poco más sobre qué sentido tiene un mercado, ya que, bueno, aparte del presidente de la Asociación de Comerciantes, yo soy un comerciante. Los mercados normalmente han tenido dos funciones. Una, que era abastecer de producto fresco en buenas condiciones sanitarias a la población. Y la segunda era regular los precios para que todo el mundo tuviese acceso a ciertos alimentos. Yo, al entrar hoy, yo vengo de Bilbao, he entrado por la entrada normal de Eibar y me he encontrado un Lidl, un Eroski, un Mercadona, el Corte Inglés, con lo que entiendo que la población está abastecida de alimentos. Ya no hace falta que el ayuntamiento haga un esfuerzo porque la población llegue a adquirir esos alimentos. Y en cuanto a los precios, pues bueno, supongo que con la competencia que hay, yo me he quedado asustado, la verdad. Pensaba que en Bilbao estábamos en un momento difícil con las grandes superficies, pero aquí, bueno, pues lo que he visto, entiendo que habrá competencia y habrá precios para todos. Entonces digo, bueno, ¿por qué quieren hacer un mercado en Eibar? Esa es la primera pregunta que yo me he hecho. A nosotros nos pasa también, las grandes superficies, las grandes cadenas de distribución, los hábitos de compra de la gente que han cambiado en los últimos años, pues nos han hecho mucho daño a todos los comerciantes. Las ventas que había en el 2008, bueno, no son las de ahora ni por casualidad. Nosotros nos mantenemos, entiendo que gracias a una cosa, y es la experiencia de compra. Es algo que nosotros podemos dar, pero yo no conozco a nadie que diga, el sábado qué bien, me voy a ir a hacer la compra en un supermercado. No conozco a nadie que quiera hacer eso. Pero sí quieren venir al mercado, porque el mercado les ofrece otra cosa, les ofrece tradición, les ofrece bueno, pues ver la carne, les ofrece el conocimiento que tenemos los comerciantes, les ofrece la cercanía, les ofrece el que pueden venir a comprar y se le ha olvidado la cartera y no pasa nada. Eso es lo que ofrece un mercado. Yo creo que en Eibar puede haber un mercado, pero cuando los chicos de IKEA se pusieron en contacto conmigo y me dieron estas características, dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Les resultó, ya habéis visto, pues un restaurante mexicano, un venezolano, porque es que no se puede cuadrar todo.
Nosotros hemos tenido en los gastrobares nuestros, ha habido restaurante mexicano, ha habido restaurante chino, han tenido que cerrar. Nosotros tenemos 2.400.000 personas que entran en el mercado. Muchos son turistas, que son a los que van destinados eso, lo que se supone innovación. ¿Aquí vais a tener esa gente? Aquí lo que os puede funcionar es un mercado de producto local, un mercado de verdad, en el que esté representada la cesta de la compra de producto fresco. Que tengáis una buena pescadería, que tengáis una buena carnicería, una buena frutería, una buena panadería. ¿Que va a hacer competencia al pequeño comerciante? Sí o no. Pero lo que está muy claro es que por precio no se puede competir. Se puede competir siendo diferentes. Tenéis el proyecto de los productos de kilómetro cero, de las basatitarlas. Seguro que aquí hay buena carne, seguro que hay algún empresario que tenga una pescadería y que quiera estar en un sitio céntrico. Seguro que los de Mañeco pueden bajar y traer el pan y las pastas y las magdalenas, pero algo que haga a la gente ir ahí a hacer la compra, toda su compra, que no tenga que ir a coger el producto envasado que tienen las grandes superficies. Generar, aquí siempre, yo lo que he oído hablar es eso, innovación, 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 pero luego cuando realmente lo que queríais era proximidad, ecológico, artesanal. Y eso es lo que creo que es lo básico de un mercado. El mercado, la palabra es tradición. Luego sí, vamos a innovar y vamos a poner el servicio a domicilio, está muy bien. Vamos a poner las taquillas refrigeradas, que me parecen fantásticas, que han puesto en Vitoria. Pero vamos a partir de una tradición, vamos a partir de hacer una compra de lo que tenemos, que es lo que quiere la gente. Y bueno, poco más que decir. Vale, gracias. Asier. Yo creo que aquí sí se han repetido algunas cosas, que la revitalización de zona que comentaba Eloy, que se había producido, Juana Brisqueta también, toda una revitalización del entorno, el formato de la experiencia de compra que ha comentado Asier, pero nos encontramos con una oferta que al final sería una oferta clásica, aunque de calidad. Parece que es lo que, porque en todos los casos vuestros lo que habéis acabado ofreciendo es un modelo en el que yo tengo una oferta que es de calidad, que genera una experiencia de compra, que doy un motivo para que vengan a comprarme, pero que es un mercado clásico, ¿no? Entonces, quizás eso nosotros hemos ido derivando como consecuencia de unas limitaciones que se marcaban a un camino que había que seguir, pero quizá el camino es otro, pensando en que además, desde el punto de vista del futuro, todos habéis estado comentando que vendéis menos que desde 2008, que han bajado las ventas. En vuestro caso es distinto, Eloy. Han ido bajando ventas, con lo cual el futuro está amenazado, ¿o no? O sea, yo preguntaría, ¿el futuro está amenazado? ¿Y cuál es la oferta deseable para afrontar ese futuro? ¿Cómo te enfrentas a ese futuro para intentar frenar ese descenso de ventas, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la oferta? ¿Cómo os lo estáis planteando vosotros? ¿Os sentís amenazados desde el punto de vista de que el día a día os exige el tener que estar pensando en qué meter nuevo y en qué dirección vais, ¿no? Y de qué manera también, habéis comentado también en los casos de la gastronomía, que tanto en Bilbao como en Vitoria no ha funcionado esa gastronomía de origen, la degustación que se ha acabado cerrando, se ha vuelto a lo que era el pincho más clásico, la oferta típica, que es lo que ha funcionado pensando en la experiencia, con lo cual casi estáis dibujando un escenario que sería un mercado de buenos profesionales y localizados en un mercado de demanda en el que te apetece ir, porque lo que me apetece es la experiencia, ¿no? Para vivir con el profesional, ¿no? No sé si en eso estáis de acuerdo, que ese sería un poco el escenario de futuro. ¿Cuál os parece a vosotros que sería ese escenario de futuro desde cada una de vuestras perspectivas, ¿no? Mira, nosotros tenemos un problema, y es que el mercado de la Ribera ha sido tradicionalmente un mercado
de abastos. Bueno, el mercado de Ribera ha funcionado como mercado. Antes de existir Mercabilbao era el que surtía, era el mayorista. Entonces nosotros nos encontramos con un problema, y es que, por ejemplo, ahora mismo somos un mercado de barrio, somos un mercado, de lunes a viernes somos un mercado de barrio, damos servicio a Casco Viejo y Bilbao la Vieja. El sábado, sí, ya viene gente de todo Bilbao, de toda Vizcaya, pero de lunes a viernes somos un mercado de barrio. Claro, el problema es la dimensión que tenemos. Nosotros no podemos tener 14 carnicerías para un mercado de barrio. Por eso nosotros tenemos que afrontar un proceso de dimensionarlo. Seguimos, cada año tenemos más entradas, estamos captando muchísimo gente, muchísimo turista. Somos el edificio más visitado de Bilbao. Tenemos que adaptarnos a ese turista que viene, pero creo que no es el modelo que va a haber aquí. Entonces, esa experiencia es igual que los ejemplos que has puesto de mercados. Me he fijado. Mercado San Ildefonso, de Madrid. Mercado de San Antón, son dos mercados turísticos. Esos no son los mercados que funcionan en Madrid. Y mi hermano vive en Madrid y no hace la compra ahí. Mi hermano hace la compra en Chamartín o en el Mercado de la Paz. Esos son mercados turísticos. Mercado de Valencia sí que puede ser algo más de ejemplo de mercado tradicional, pero ya no tenemos ese que sea todo hostelería. Meter una hostelería que encima no tiene las raíces aquí, no sé si es el modelo que puede funcionar. Yo tengo mis dudas. Josu es otro modelo distinto, pero... Bai, gure kasuan nik uste dut, azkenean, ni naiz sektoreko profesionala, ni politikoa naiz, eta azkenean guk erabaki politikoa hartzeko gaude. Eta zentzu hortan, guk mehatxu bat ikusten dugu etorkizuna, bueno, bai, eta oraina, esan nahi dut, merkatuak funtzionatzen duen bezala, eta korrienteak, ez, garamatza porruak munduko beste puntatik erosi eta jatea. Osa, gaur egun jaten dugunaren 5% esaten da dela bertakoa, 5%. Eta ematen du tendentzia, are eta ez, nolabait mundu globalizatuaren kontu hortan, are ezeago, okerragora izango dela, eta zentzu hortan, gure proiektua da kontrakorriente egindan proiektu bat. Eta hori horrela da. Eta zentzu hortan, guk publikotik babestu dugu ekonomia bat, tokiko ekonomia bat, baina balore jakin batzuk babestu nahi ditugu baita ere, eta diru publikoa jartzen da interes orokorraren mesedetan, hori da egindan ariketa. Eta zentzu hortan nik uste dut, kasu honetan bertako ekonomia esaten da, baserritarrak esaten da, ekonomia, askotan ekonomia gauza arroz bat bezala planteatzen da, baina ekonomia da azkenean gure gizartea eta jendartea antolatzeko modu bat, eta hor nik uste dut baloreak importanteak direla, eta diru publikoarekin zerbait egiten baldin badegu da, erreztasunak eman, guk Azoka plaza berritu dugun inbertsioa pribatu baten eskuetan jarri baldin badenu, horren bideragarritasun ekonomikoa nekeza izango zen. Inbertsio guztia asumitu behar dezu horren amortizazioak eta gero gaina kompetitiboa izan behar zea, hori ezinezkoa izango zen, eta hori horrela da, gu diru publikoa sartu dugu, inbertsio bat egin dugu, eta konkursora atera dugu, baina erreztasunak ematen ditugu, baina baldintza jartzen ditugu baita ere. Guk hor ez dugu munduaren beste puntako patata saltzeko aukerarik ematen. Ematen duguna da, Arabako patata, edo Azpeitikoa, Errezilekoa, Beizamako patata saltzeko aukera ematen dugu. Orduan, ez dakit, esan edate kontrakorriente hori da, guk azkenean ikusi behar duguna da, zer nolako ekonomia sustatu nahi dugun, eta guk gure ekonomia sustatu nahi dugu, eta gure balorekin bat egiten duen ekonomia bat sustatu nahi dugu, eta ez zaigu berdin zer saltzen dugun edo ez zerrez, hori da pixkat kontua, eta tresnaren ideiaren ikusten horti datorrez azkenean, Azoka plaza funtzionatzen ari da gaur egun, baina da sensibilizaziorako instrumento bat ere. Korrienteak daraman jendarte horri esateko, horra joan behar dugu edo beste norabait joan behar. Hori da pixkat guk bizi dugun errealitatea, baina nahi egia esan pixkat Eibarko kasura egokitzea pixkat kostatzen zaitez, baina honi bai uste dut puestoak 7 puesto esaten dira, eta 7 puesto horietan kokatu behar dugu zerbait, ekonomia sozial eraldatzailea egin nahi da, hori da innovazioa da
zerbait desberdina egitea, baina zein balorerekin. Ni uste baloren kontua importantea dela eta ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan adibidez kursoak antola daitezke, ekintzaileak egon daitezke Eibarren ere edo eskualdean, egon daitezke gazteak egin nahi dutela bestelako ekonomia bat sustatu nahi dutenak, eta gaur egun, nik uste da hainbat tokitan, badaude gazte ekintzaileak egin nahi dutena bestelako ekonomia bat, ingurumena kontutan hartuta, mila gauza kontutan hartuta, bestelako ekonomia baten aldeko apostu egiten ari da, nik uste publikotik eta merkatu plazari lotuta, nik hori baino, zehatzago ez dakiz, nik hortik ikusten dut, baina egia da nik ere, nire ikuspegi politikotik ikusten dut, eta hau personalki izaten dut, baina horrela ikusten dut. Yo sinceramente yo lo veo como un mercado tradicional. Otra cosa es que yo creo que habrá que dimensionarlo, que es fundamental. Yo no sé si son 7, 5, porque no tengo parámetros para saber el número de operadores que pueda tener. No sé los habitantes que hay, en 15.000 habéis dicho a 27, perdón. Pues, para mí lo fundamental es, bueno, primero que yo lo veo como un mercado tradicional. Que luego tenga innovación, que intente de alguna forma que vea a la gente joven a través de otro tipo de estrategias o lo que sea, pero en el fondo un mercado tradicional, como estamos diciendo, que sea una experiencia de compra, que tenga un producto especializado para mí, de producto local, incluso la carnicería, lo que se estime, si es 1 o 2 o no sé yo medir porque no tengo capacidad para poder decir, pero yo lo veo así. Y sobre todo para generar esas sinergias, porque he visto que una de las cosas es lo de alguna forma hacer el eje Unzaga-Urquizu. Para generar eso tienes que arrastrar a la gente de alguna manera. Y la única forma, yo lo veo desde luego, a través de un mercado tradicional y muy especializado. Y con líderes. No meter a cualquiera de cualquier manera, muy seleccionados. O sea, porque nosotros en nuestra experiencia en Brecha hemos visto que a pesar de que decae, te vienen operadores nuevos que son muy profesionales y funcionan, o sea, arrastran, se llevan todo. O sea, que de alguna forma el problema suele ser de que al final la gente se va haciendo mayor, va un poco dejándose, va abandonándose y eso implica que el mercado tenga otra imagen y demás. Pero desde luego si conseguís 7 o 5, no, eso ya no, yo no tengo capacidad para valorar. Operadores potentes, yo lo veo como un mercado tradicional que podría ser fantástico para Eibar. Eskerrik asko, Carmele. Juan, ¿cómo ves el futuro y el modelo que sobreviva a ese futuro, ¿no? Vamos a repetir un poco casi lo que dicen los demás, ¿no? Yo creo que dentro del tamaño que tiene la propuesta que tenéis, yo desde luego creo que hay que enfocarlo a mercado tradicional o a los ingredientes de un mercado tradicional, porque igual no estamos pensando en un mercado como los que estamos hablando ahora de 20, de 40, de 50 puestos, igual tiene que ser 4, pero con 4 representantes de la oferta de fresco punteros. Al final yo creo que lo que está tirando en los mercados es que tengas asentadores absolutamente punteros, que lo hagan bien por calidad, que lo hagan bien por atención, que lo hagan bien por dar el máximo servicio posible. Y creo que el otro ingrediente fundamental es que en la parte de producto autóctono, de parte de los baserritarras, esté cuidada y se le dé toda la importancia que tiene, porque ese es otro elemento diferenciador dentro del mercado que yo creo que es clave. Ahí hay experiencias muy positivas, yo creo que también hay temas negativos. Yo creo que hay que ser, por lo que he entendido antes, tenéis muy claro que hay que controlar que el producto que se venda no sea el de Merca Bugatti en San Sebastián, porque yo alguna vez lo he sufrido y creo que primero al cliente le da muy mala sensación y creo que además es un agravio comparativo contra los que están intentando trabajarse el producto que tienen en el caserío, y que además si es ese producto de caserío desde luego sí que es un diferencial y la gente sí que se mueve cualquier día y desde cualquier punto por buscar eso. Gracias, Juan. Eloy, última intervención y ya luego preguntas que les queréis hacer a ellos. Bueno, yo antes no he hecho referencia a una cuestión que se ha comentado aquí, que son las otras superficies comerciales que hay, en este caso, en Eibar. Nosotros tenemos dentro de nuestro edificio un BM de 2.500 metros cuadrados y un súper del Corte Inglés también de 2.000 metros, al lado, pegados. Y en ningún caso son competencia, todo lo contrario, nos viene bien, porque tienen una oferta de producto que nosotros no disponemos de la misma.
Y eso me parece que es un elemento a valorar aquí dentro de lo que tenéis ya en el pueblo como tal. Una cosa que me parece muy importante es la calidez de los puestos, la limpieza, la luminosidad, el que no huela. Todo eso da al entorno del mercado un plus que lo hace diferente. A nosotros nos lo han dicho muchos clientes, es que ya no huele, ahora se está muy bien aquí. Y claro, y todos sabemos dónde vivimos, ¿no? Que llueve de vez en cuando y hace frío. Pues entonces eso le da al mercado un plus y me parece muy importante a la hora de diseñarlo. Otra cosa es que yo nunca pondría un solo puesto comercial de un gremio. Digamos, frutería una sola o encurtidos una sola, no. Siempre, y por mi experiencia, tiene que haber dos, porque la competencia entre ellos hace que luego la clientela se reparta. Y bueno, y luego pasa lo de siempre, pues si uno se coge unas vacaciones, tal, que siempre haya dos de cada uno. En nuestro caso tenemos más, carnicerías hay 6, pescaderías 6, pero en lo mínimo, que son encurtidos, fruterías, floristerías, siempre hay 2. Y eso es muy bueno para la competencia. La experiencia de compra, que bueno, hemos dicho un poco todos, que es positiva, que es una cosa más, y sobre todo también, y una cosa que ya tiene que venir por la vía política, por los representantes del ayuntamiento, que ellos crean en el mercado, que sea un sitio donde se hagan eventos de ciudad, que sea un sitio más donde llevar a la gente para hacer eventos. Nosotros hacemos mucho. De hecho, nosotros estamos metidos en la guía turística de Vitoria y todos los turistas, aparte de ir a la catedral, Casco Viejo, tal, pasan por el mercado y acaban allí. Allí les damos a los grupos que vienen un pinchopote o lo que sea, lo que acordemos con el ayuntamiento, pero porque el ayuntamiento ha creído en el mercado y lo ve como un elemento más de la ciudad. Nada más. Por eso citabas la revitalización del entorno, ¿no? Al final te van viniendo, pasean por el entorno y está revitalizando urbanísticamente, ¿no? Que era uno de los objetivos que también tenía el proceso de Reval, ¿no? Sí, yo os pasaría un poco la palabra también a vosotros, ¿no? Ahora estáis viendo las experiencias que ellos cuentan. Yo he contado las definiciones que venían en el proceso de participación ciudadana en cuanto a objetivos y características de Reval, que es lo que hemos desarrollado desde el punto de vista del modelo, con lo cual hay un modelo que es posible. Estamos viendo por lo que cuentan, aquí habría dos modelos, uno el que comenta Josu, que tiene que ver con los valores y que hay una apuesta en economía por valores, y el otro que está apostando por un mercado tradicional clásico, que en ambos casos, que en el caso del mercado tradicional clásico vemos ejemplos como Rentería o como Vitoria, que ha revitalizado el entorno, que es uno de los objetivos que tenía el proceso de participación ciudadana, ¿no? Con lo cual parece que habría como 3 modelos ahora mismo encima de la mesa. Uno, el de obligado cumplimiento del proceso participativo, que es el que estamos siguiendo. O 2, el recomendado por quienes en el día a día viven una realidad en la que se están planteando el futuro inmediato, cómo seguir viviendo el año que viene y cómo mis operadores se mantengan el año que viene, ¿no? No sé si tenéis preguntas que hacerles desde las perspectivas vuestras, tanto en el caso de productores locales o hostelería o comercio minorista, ¿no? Dudas que os surjan o cosas que no hayan dicho o preguntas que cuando les oíais se quedaban en el tintero y os gustaría haber dicho, ¿no? A ver si... Ángel, ¿te animas? Bueno, Arratsaldeon. En lo que se refiere a mi sector, he visto algunos mercados por ahí, efectivamente, y he visto que no funcionan. Y yo creo que realmente nos tenemos que situar en la realidad de Eibar. Y como bien ha dicho Asier, que ha sido un poco el que más me ha gustado por definición de la realidad de lo que tenemos nosotros aquí en casa, yo pienso que ese mercado tiene que ser tradicional y sobre todo un sitio de los baserritarras, que yo en mi sector pues creo que tenemos que apoyar el producto de aquí, el producto de los baserritarras, y que no hay más espacio, o sea, no hay más margen. Eso de que restaurantes de mexicanos y todo eso, ya, por lo que a mí me respecta, sé que no hay mercado para eso, creo, no sé. Y creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a los de aquí y que tiene que ser un espacio de los baserritarras. Y empezando por nosotros mismos, no solo para los de fuera. Creo que tenemos que hacer una labor entre nosotros más fuerte para que sea algo de aquí. Que creo que
que tenemos cosas interesantes para poder ofrecer y no aventurarnos en muchos espacios, porque el primer proyecto que nos presentaste a mí me parecía, ya te dije yo, que vamos, yo eso no lo veía, o sea, vamos, ni por el forro, o sea, cógelo tú y hazlo tú, o sea, no, porque creo que tenemos que ser realistas, las cosas no están bien, pero también hay que hacer cosas, estoy con ello, de que sí tenemos que hacer cosas, pero con la cabeza. O sea, no hacer por hacer, no. Creo que tenemos que sentarnos igual hablar un poco más, o no sé, pero tenemos que empezar por los de casa. Es lo que, mi opinión, como hostelero y lo que veo en el mercado. Ando mucho fuera, concretamente he estado en Santiago, el día de Santiago, y había un montón de puestos cerrados. El día de Santiago, o sea, me llamó la atención, me acordé de vuestro proyecto y decía, joder, ¿estos qué quieren hacer aquí? Y con todos los miles de personas que había allí, y la mitad de los puestos estaban cerrados. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, creo que tenemos que ser realistas con los proyectos. Vamos. Gracias, Ángel. No sé si estáis de acuerdo, surge Enrique, igual piensas cómo lo ves o cómo veis ahí arriba la opinión también directa que ha tenido Ángel con respecto a un modelo posible que él cree que debería desarrollarse. Bosterak bankomuna, bat 8. Denetara errepikatu da, ez da, bertako produktuetara Bostek errepikatu duten gauza bera, ez bertako produktua dela ardatza, nik hitz batzuk azpimarratu ditut, eta da, tradizional, lokal, de proximidad, errepikatzen dira etengabe, ez? Eta nik, bintzat hartu duten idea da, nahizta desberdintasunak egon denen artean, haman komunian dago ardatza, dala bertako produktua edo, eta gure kasua bintzat Eibarren ere, hori minimoki hori bete behar dugu. Gero, Eibarrek bere nortasun propioa dauka, bere ezaugarri propioak ditu, eta horren egokitu behar da gure eredu propiora, pentsatzen du nik. Baserritarrak guk bintzat herrikoak eta inguruko eskualdekoak guk prest gaude lanerako eta parte hartzeko. Guk ikusten dugu horren beharra, baserritarren nahi behitugu ingurune osasuntxo bat nahi badugu eta merkatu bat behar dugu. Ze betiko galdera da ez dago baserritarrik, orduan ez dago merkaturik. Ez dago merkaturik, ez dago baserritarrik. Oioa edo arrautza zerra lehenago. Biak dira batera. Merkatua egongo da, baserritarrek badaude, eta baserritarrek egongo da, merkatua badago. Dana multzo bada, ez? Orduan, nik uste gu prest gaude, parte hartzeko, eta ni bintzat hori ikusi dute bost ereduren artean. Idea nagusi bat, eta nik uste horri heldu behar diogula. Eta Eibarrek berak eta euskan ezaugarri propioak aprobetxatu. Ze baditugu gure utzuneak, baina baditugu gure abantaiak edo gure zera. Orduan, base horrekin aurrera egin. Horre ikusten dute. Buenas tardes. Bueno, pues yo, por lo que he visto, pues queda claro que lo del producto local que tiene que estar bien representado y que, desde luego, que es algo que tiene que estar ahí. Pero también lo que tenemos miedo los comerciantes, sobre todo los de esa zona, que llevamos sufriendo un montón de años esto ya, es que ese edificio se quede vacío. Se quede vacío, sobre todo viernes a la tarde, sábados a la mañana, cuando Eibar es una ciudad en la que hay un montón de eventos que se desarrollan los fines de semana. Entonces, lo que nos gustaría es que se tuviera en cuenta para poder realizar todos esos eventos en el edificio, y que así creemos que sería también una manera de atraer a la clientela hacia nuestra zona. Y es que, ¿cuál sería la forma exacta? Pues desde luego que no lo sé, ni tengo ni
ni creo que ninguno de los presentes tenemos la fórmula mágica, ¿no? Pero desde luego que tener en cuenta que el flujo de personas pase por esa zona, porque es una zona en la que se está sufriendo mucho, sobre todo eso, viernes a la tarde y sábados a la mañana, es como una zona en la que no pasa la gente. Hay gente en Unzaga, hay gente en Urquizu y en el medio es como un desierto. Eso es todo. Eskerrik asko, Vanessa. ¿Te parece, los modelos, Vanessa, que plantean, te parecen razonables? ¿Crees que discrepas? ¿Te gustaría que hubiera otra cosa? No tienes una opinión. Tú lo que estás buscando es el resultado más que el contenido. El contenido no te importa y lo que quieres es que atraiga, que tenga visitantes, que se mueva gente por la zona, que haya peatones. Hombre, a ver, es súper importante ambas cosas, desde luego. Sí. Lo que quiero decir es que el contenido, no me atrevo a decir esto porque, vamos, me parece muy difícil en los tiempos en los que estamos. La economía es difícil, eso lo sabemos todos, estamos sufriendo todos. Entonces, ¿cuál es la fórmula exacta? Sí que voy a decir que me ha gustado mucho el hoy. El mercado de Vitoria, claro, es muy innovador, me ha gustado mucho. ¿Sería posible en Eibar? No tenemos 260.000 habitantes. Ahí está el tema, que claro, somos mucho más pequeños que ellos. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que alrededor de ese mercado ya hay un montón de pues eso, carnicerías, pescaderías, fruterías y demás. Que claro que el mercado local tiene que estar representado y demás, pero que a lo mejor la zona pues ya tiene ese mercado. Es un tema pues muy difícil, la verdad. Gracias, Vanessa. Buenas. Quería comentaros un poco, bueno, yo tengo hostelería enfrente, o sea, en Urquizu, y los miércoles en el mercadillo también habría que ver, bueno, primero yo creo que tenemos que separar dos cosas. Una, eso de unir Urquizu con la zona de Unzaga y con eso, con lo de Reval, creo que no tienen que ir juntas, porque eso creo que es imposible, en el sentido de que si yo voy a comprar a Reval subiendo de Urquizu, compro y me voy a Urquizu, y el que viene a Unzaga hace lo mismo y se va a Unzaga. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con todos ellos en que hay que hacer un mercado tradicional, potente, que la gente y sobre todo apostar por la gente joven, porque en el mercadillo los miércoles la media de edad es de 45 para arriba y 50 no te pongo porque no hay. Y la gente joven no va al mercadillo. La gente joven va a las grandes superficies, hace la compra de todo. Entonces, yo creo que se ha perdido la tradición, lo primero. Entonces, creo que tenemos que buscar eso, lo primero, como dicen ellos también, con un mercado potente, que se vea, que se apueste por él, que se hagan cosas, que la gente joven vaya a esos sitios, pero no porque solo voy a hacer la compra, no, voy a ir al mercadillo, no voy a ir a la superficie, pero porque me atrae, porque me llaman, porque han puesto actividades, han puesto cosas, y yo creo que eso es lo importante, no el que si la gente de Unzaga va a ir, porque yo creo que si estás haciendo un mercadillo, tú de Unzaga vas al mercadillo o al mercado, compras y te vas a casa, o puedes tomar algo en la zona, pero no vas a bajar a Urquizu, ni yo de Urquizu voy a subir a Unzaga con las compras. Eso creo que todos lo sabemos, porque tampoco te vas a mover en coche en un sitio. Claro, pues estamos hablando de una superficie de 27.000 habitantes. Todas estas son mayores que las nuestras, salvo Azpeitia, pero bueno, que es un mercado que todo el mundo conoce y al que mucha gente va, pero no solo de Azpeitia, sino de fuera también, porque yo conozco gente. Entonces creo que la situación es que yo apostaría por un mercado muy potente, eso ya no sé cómo se puede hacer, como ha dicho, con toros basarritaras, con productos de calidad, y luego incitar a la gente joven a cambiar la tendencia que hay de la forma de comprar. Creo que somos muy básicos en el sentido de que, pues, como todo, pues vamos y compramos todo en el mercado y nos vamos a casa. Entonces yo creo que eso también es lo que tenemos que revertir. Yo creo, vamos, no sé si estáis todos de acuerdo, yo veo un poco que la situación es esa. Y luego yo os puedo hablar de lo que es el mercadillo. El mercadillo, gente joven, no se ve. No se ve, porque igual también es la hora, porque a veces es la mañana, pero bueno, cuando ahí son días festivos o son que hay gente que esto, la verdad puedes ver gente joven, pero no es una media. Yo creo que la media puede estar de 45 o 50 para arriba. Entonces creo que habría que apostar por un mercado muy así y luego por incitar a la gente joven a que cambie la forma de andar,
porque la gente mayor yo creo que es más tradicional y se puede mover más en el mercadillo o en el mercado que en las superficies grandes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿queréis preguntarles algo? Nada. Me gusta la de la Ribera, lo que ha dicho aquel, que tiene de todo. Carnicerías, pescaderías, y eso en Eibar toda la vida ha sido, y siempre lo diré. La plaza de Eibar toda la vida ha sido carnicería, pescaderías y... Sí, no sé si hay preguntas entre el público. No sé si entre Asier. A mí una cosa que me parece importante, si llegáis a la idea de hacer un mercado tradicional, bueno, por supuesto la idea del hoy de que haya 2 de cada sería, vamos, o 3 sería lo ideal, bueno, más que nada porque se haga una competencia, para que cada uno mejore los precios, cada uno mejore. Pero son 7 puestos, es difícil hacer 2 de cada. Pero lo que sí que debería haber es 1 de cada. Es decir, que el que vaya ahí pueda hacer toda la compra de producto fresco. Porque si te falta algo, al final no vas a ir porque como tengo que comprar pollo y aquí no hay pollo, y al final ya me voy a ir a otro lado. Entonces sería muy importante que todo el producto fresco esté representado para que el que vaya a hacer la compra pueda hacerla toda en el mismo espacio. Si no, al final acaban yendo a otro lado. Y luego, otra cosa que me parece importante es que estéis un poco hablando de las 27.000 personas que vivís en Eibar. Pero un espacio así podría ser referencia para mucho más sitios. O sea, un espacio con producto de calidad en el que puedes hacer toda la compra, que va a tener parking, va a traer, bueno, a una amiga mía del Gueta me ha dicho que estaría encantada de poder encontrar una carnicería, una pescadería y hacer toda la compra en el mismo sitio. Pero bueno, tenéis a dar servicio a Ermua, a Algoibar, que no hay eso en esta zona. Gracias, Asier. Si entre el público alguien quiere hacer alguna pregunta. Josu. Bai, arratsaldeon. Lehenengo eta behin nahiko neuke argitu gauza bat, ze uste dut konfusio pixka daola gai horrekin. Oindala 7 urte udaletxe honetan hainbat herritarrek parte hartu genuen, parte hartze prozesu baten, definitzeko gaur hitz egiten ari ganan proiektua zer izango zen. Eta definizio horretan esaten merkatu plazako postuak soberan zeuazenik. Gezur esan gabe, Ikeiko ordezkarixak esan dabena, beste gauza batzuk bai esaten dira dokumentuan, eta citas textuales del documento. Solucionar el conflicto con los puestos que mantienen concesión mediante su inclusión en el programa de mercado si es viable o negociando su acuerdo mutuo que no se ha dado en todos los casos de los puestos de la plaza. El mismo documento, página 48, dice la plaza de mercado siempre en la planta que queda al nivel de la calle Reval. Habla varias veces de plaza del mercado, a veces dice mercado barra caseras, etcétera. Lo referencia en bastantes ocasiones más. Creo que esto es importante comentarlo porque cuando se habla de que los puestos de la plaza no tienen que generar competencia alrededor, yo que participé en aquellas sesiones y que ha trabajado mucho en estos 20 años, yo creo que hace 20 años fue el primer informe que se le encargó a IKEI sobre la remodelación de la plaza de Reval, pero justo en ese proceso IKEI no participó. Igual hubiese sido interesante que el ayuntamiento también entonces hubiese contado con IKEI para ayudar a tutorizar aquel proceso de participación y tener también esa referencia, pero justo en ese momento no participó IKEI. Y los que participamos allí teníamos el recuerdo de un proyecto frustrado de centro comercial llamado Reval Center, que iba a contar con una superficie de supermercado de 2.400 metros cuadrados que, si no estoy equivocado, iba a ser Eroski. Y todas las personas que participábamos decíamos
que no tenía que ser un supermercado para hacer la competencia al BM o para hacer la competencia a las pescaderías o a las fruterías o a las caseras. Nos referíamos a eso con que no tenía que hacer competencia, no con que no tenía que hacer competencia a la pescadería, a la frutería o a la carnicería de la calle Reval o de la calle Videbarrieta, que curiosamente todas las pescaderías y carnicerías que hay en la zona son puestos que han salido de la plaza. Luego, no es una competencia para ellos. La competencia real la han mencionado, yo creo que hay que felicitar a los 5 representantes de plazas de mercado que han venido porque su exposición ha sido brillante y yo creo que es una referencia para nosotros. Queremos inventar aquí una cosa que no han inventado en sus ciudades. Yo tengo pendiente visitar la de Azpeitia, he recibido muy buenas referencias de Azpeitia, pero sí he estado en las demás y yo creo que tenemos ahí referentes, que no tenemos que inventarnos nada nuevo. Yo sí les haría una pregunta concreta a estos 5. En la plaza de mercado de Eibar hay un paragüero, hay un panadero, hay una panadería, cafetería, hay 2 pescaderías. ¿Prescindiríais de ellos en la nueva plaza de mercado? ¿O les otorgaríais uno de esos puestos que está recogido? Una pregunta muy directa, porque la competencia real que tiene la plaza de mercado no son esos puestos que están en la calle, ellos también los han mencionado, son Lidl, son Mercadona, son Corte Inglés, son Eroski, son el Aldi que viene. Esos son la competencia real. Que haya 2 pescaderías en la plaza de mercado en Reval no es una competencia para las pescaderías de Reval. Y esto que creo que no ha sido bien interpretado o tal vez no ha sido bien explicado, pero esto creo, yo que participé en el proceso de participación de hace 7 años, creo que todos los que participamos partíamos de esa voluntad de respeto a lo que ya existía en la plaza del mercado. Aquí hay baserritarras que están en la plaza, también les preguntaría a ellas, ¿queréis que se quiten los puestos que están o queréis que esos puestos sigan junto a vosotras? Y una última cuestión, porque me ha llamado la atención y yo desconocía, soy concejal de este ayuntamiento, pero desconocía ese dato, que hay productores de Eibar que no tienen sitio en Rialto. Bueno, me gustaría que el dato concreto se pase al Departamento de Desarrollo Económico porque en este pleno se tomó un acuerdo por unanimidad que era que los puestos que están vacíos en Rialto puedan ser utilizados por otros puestos. No tenemos que esperar a que esté el Reval acabado para que pueda haber algún productor local en Eibar que se pueda implantar en el Rialto el mes que viene si no hay problemas jurídicos. Bueno, la pregunta concreta que os hacía era si prescindiríais de esos puestos que ya están y preguntaría lo mismo a los que tienen puesto en la actual plaza. Nosotros, por nuestra experiencia, desde luego, aquellos que estaban en el mercado y que además entiendo que siguen porque lo hacen bien, desde luego contaría con ellos. Nosotros hemos contado con ellos y gracias a ellos los tenemos a todos. Ojalá hubiéramos tenido también alguno más que se quedó en el camino. Por supuesto que sí. En lo que no estoy del todo de acuerdo es en que tener una superficie de alimentación, digamos un supermercado, sea necesariamente malo, porque en nuestra experiencia, y creo que en la experiencia de Eloy, nosotros tenemos a Eroski en el sótano de Niesen, y ese Eroski en el fondo refuerza al mercado, y el mercado refuerza al Eroski, o sea, será el Eroski que mejor vende frescos de todo el entorno. Contra el que está luchando Niesen, el mercado, Eroski y el resto del centro comercial, es contra Garbera, o es contra la fuga de Venta San Sebastián, o es contra Carrefour y Arzum. Solo aclararte, no era mi opinión, intentaba explicar cuál era la opinión que tuvimos en aquel momento cuando hicimos aquel proceso, pero estoy de acuerdo contigo, la competencia está en Avenida Otaola, no está en el Reval. Yo opino lo mismo, nosotros hemos mantenido a todos los que estaban, porque eran la base del mercado. Y eso sin duda, si quieren continuar, otra cuestión serán las condiciones que se les pongan, pero si quieren continuar, ¿por qué no? Y lo que he dicho antes, nosotros tenemos a BM y al Corte Inglés, pero es que refuerza el mercado, porque ya vienes, aparcas y haces la compra total. Producto fresco, producto lejía, detergente y tal. Y una cuestión muy importante, nosotros cerramos de 2 a 5 porque los propios comerciantes quieren descansar, que se merecen ese descanso. En esas 3 horas... Estas superficies también venden fresco y dan una cobertura a ese cliente que por lo que sea ha llegado tarde, no ha podido llegar antes del cierre y eso los clientes nos lo valoran.
Yo, por mi parte, si son gente que responde, contaría con ellos totalmente. Nosotros tenemos todos los que quieren estar. El problema que tenemos es que van a menos y que igual el mix se nos está quedando un poco, porque tenemos 7 pescaderías. Luego tenemos el problema de la mezcla de carnicerías, charcuterías, pollerías, que se empieza a confundir un poco todo y que hace que la especialización ya no sea tanta. Y, por ejemplo, panadería, nos hemos quedado sin panadería. Y en el proyecto nuevo, lo que sí hemos dicho a la propiedad, que tiene que haber una panadería con seguridad. Y yo, desde luego, vamos, no podría ningún inconveniente a que estuvieran ellos. Y respecto a lo del tema del Lidl, digo, porque lo he comentado yo, lo del Lidl, nosotros tenemos un supermercado que se le puso esa limitación porque tenían miedo los asentadores, efectivamente, de la competencia que les iba a provocar. Yo llevo 18 años con ellos y creo que da más que perjudica el movimiento que tiene el Lidl, por ejemplo, pero tampoco tengo una opinión clara porque unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Entonces, no me atrevo a decírtelo al 100%. Pero sí que es verdad que genera un flujo que es una pasada y que de alguna forma, así de toda esa gente que pasa, el 10% pica en el mercado, no vamos tan mal. Bueno, yo cuando he mencionado esos supermercados es porque todos esos están en otra zona diferente de la ciudad, no me refería a la brecha. Bueno, sí, pero yo te cuento un poco porque precisamente nosotros tenemos uno y que fue un motivo de debate en su momento. Bueno, nik zaila egiten da, hola iritzia batea, baina, printzipioz kontatuko nuke. Baina, ikusi behar da, ze baldintza dituzten gaur egun, ze dibujo edo ze marrazki egingoa etorkizunerako, eta marrazki horretan baduten lekua, eta ze baldintzatan esleituko zaizkien puesto berriak, ez? Baina, printzipioz, hasiera baten hitz egin beharkoa eta kontatu beharkoa. Beste kontua da, esatea, bai edo bai bereek izan behar duela, hori netzago asko izatea da. Guretzat, guri dimensio aldetik eta, ez Bilbo, Gasteiz, Azpeitia 15.000 laguneko kontua da. Gu Azoka Plaza supermerkatuen kontuari lotuta, Azpeitiko udala jaso ditu eskaintzak Azoka Plaza guztiz berritzeko holako kate pribatuen eskutik, eta guk eraki genuen ezetz. Esan eraki genuen ez genuen nahi supermerkatu bat, udalaren zago operazio oso erresa zen, eta gestio ikuspegi batetik izango zen ondo saltzeko modukoa, Azoka Plaza berri bat brillante epiniko genuen, sekulako inbertsioa egingo zuten kate pribatu batzuek, eta gero konzesioa izango zen 50 urterako. Gu ez genuen hori nahi izan dugu beste zerbait. Eta bukatzeko igual elementu bat, esaten da bi muturre, bi puntaren erdian horrez, isla bat galduta gaude, ni uste batetik erakargune importante bat osatu nahi da, Azoka Plazarekin ulertzen dute Ibarren, kontutan eukitzeko ikuspegi, hirigintzaren ikuspegia. Hirigintzaren ikuspegitik, oinezko eremuak, ezin du izan nire ustez Azoka Plaza elementu isolatua, baizik eta horren inguruan jendea bildu nahi baldin bada, oinezkotzea, zaulago kontua pixka buelta bat eman behar zein, ez dut gehiagik izagutzen Eibar, eta kontua da baita, tamaina honetako herri batek zenbat puntu izan ditzake ere jendea biltzen den. Azpeitiaren kasuan, herriko plazaren inguruan oinezkotu dinda, alde zaharrean oinezkotze prozesua demanda, kulturgune bada, inguruaren nolabait revitalizazio bat emanda, hirigintzaren elementua erabilita ere. Ez bakarrik hor ipini dugu Azoka Plaza eta konponduko dizkigu dauzkagun arazo guztiak. Hori nahiko zaila da, izan behar du logika orokorrago batean. Un paragüero. Pues yo intentaría buscarle una solución, pero yo no lo he encontrado cómodo en este posible modelo de mercado, con 7 puestos. Me encantaría tener yo un paragüero, pero en un modelo de 7 puestos de verdad no veo que tenga mucho sentido. Las pescaderías, sí. Por responder un par de cosas de los que nos has citado. Vale. Aquí, eskerrik asko, Alberto. Por un lado, efectivamente, nosotros cerramos la etapa con el antiguo mercado y empezó el tema de Reval Center y ahí no hemos vuelto a tener noticias hasta años después. Que recibimos el proceso de participación ciudadana. Entonces ahí yo
La primera frase que he leído es: el proceso descarta la creación de un centro comercial o mercado municipal al uso. Con lo cual, es posible que haya que revisar eso, porque parece claro, desde el punto de vista de los profesionales que están en la trama urbana y de los profesionales que están gestionando los mercados, que ese es el futuro. Con lo cual, parece que ahí hay un corsé que está complicando el ir en esta dirección y que a nosotros nos ha impedido ir en esta dirección, ¿vale? Y luego otro tema que has comentado, en el tema de Rialto, en las reuniones que hemos tenido nosotros en Andirao, ahí hemos detectado, y si quieres buscar, es decir, yo no voy a denunciar a quien no, pero que hay, claro que hay. Y hay gente que quiere ir a Rialto y que ha visto que no podía ir a Rialto porque había resistencia, lo que sea, porque nos lo han manifestado en las reuniones que hemos tenido. Entonces, ahí existen. Yo no estoy gestionando este ayuntamiento, pero lo hay. Entonces, si queréis resolverlo, lo podéis resolver, pero existen. Y no doy más pistas. Alberto, ¿quieres decir algo? Que yo. Bueno, queda muy bonito cuando se escucha a los pueblos grandes hablar. Bilbao es muy bonito, Vitoria, pero Eibar precisamente no es que sea muy grande, y es importante el producto local, muy importante. Yo cuando hablaba la gente de la hostelería, como pues, la importancia que tiene el producto local, yo creo que hace falta una interacción real entre el productor local y los consumidores locales, sobre todo los restaurantes, para que llegue el producto local. Y también, no sé cómo, vendernos mejor, como harían en Bilbao, vendernos mejor, porque, bueno, los últimos 12 años han sido duros, no para mí, pero sí para los que han estado, o las que han estado, más, y han sido duros, gracias al acuerdo que llegó el PSOE con el PNV, la petición del PNV, se ha puesto la carpa y tenemos el apoyo de tanto de Bildu como Podemos como Irabasi para poder poner todo eso. Pienso que es importante. Ahora, en los baserritarras, de alguna forma, creo que tenemos que dar de nuestra parte para mejorar esa imagen. Pienso que es importante. Y luego, bueno, se decía tanto contenido como resultado, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Yo creo que la Plaza del Mercado, si se dinamiza bien, consumidores hay en Eibar, y hay muchos. Y hay muchos, no porque yo lo haya constatado, sino porque a la hora de pedir las mejoras para la Plaza del Mercado, hay 1.722 personas que han firmado apoyando esa iniciativa. Creo que es importante. Entonces, creo que es importante. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y de parte del Ayuntamiento o las instituciones públicas, el poder crear los cauces para que la gente pase por donde se va a consumir, que puede ser el Reval. Los centros comerciales ya pasamos todos, pero por los mercados no se pasa tanto. Entonces hay que dinamizarlo. Y no como algo turístico, sino como algo real, de consumo. Después, en cuanto a los puestos, en las reuniones que hemos tenido, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Alberto y con Félix, se constató que queríamos que hubiese más puestos y estaba como acotado el tema de los puestos. Lo habéis estado mirando, de hecho hay dos peticiones para estar y se os pasará estos días, pero yo pienso que es muy importante que lo que hay se mantenga dentro de las limitaciones y se intente mejorar. En cuanto a productos nuevos, bueno, yo la verdad lo veo difícil, pero no porque yo lo vea difícil, sino porque he visto he escuchado lo que han intentado en otras ciudades y he visto que las ideas que podían parecer que eran fáciles aquí, pues en otros sitios han fracasado. Entonces, joder, valiente sí, pero los pies en el suelo. Pienso que es importante. Entonces, y luego, una cosa que no quería olvidar. Habéis dicho alguno que hay un horario, más o menos de la mañana se paran las 2 y luego empieza la tarde. La propuesta que teníamos aquí en Eibar, en principio, en el borrador, es que solo se pueda estar por la mañana. Yo pienso que es importante que el producto local se pueda vender, no que se tenga que vender o no, sino que se pueda vender por la tarde. Porque al final, si las actividades y la gente sale de trabajar a media tarde, que tenga la opción de comprarlo. Vale, gracias. Bueno, yo dos puntualizaciones y no es mi pretensión hacer política.
pero bueno, tengo que contestar. Josu, lo que no se puede hacer es sacar un córner y rematar todo el córner. O sea, si un mercado de abastos es un mercado de abastos y ni es innovador ni es competitivo. O sea, y la interpretación es la que es. Eso por un lado. Y luego por otro lado, Ángel, las peticiones que hiciste, lo hicisteis en noviembre, antes de que tuviera cualquiera cogiera otra iniciativa. Yo me reuní personalmente con vosotros, enseguida me puse contigo y hemos dado cauce. Ojalá que la carpa que ahora esté en el Rialto, ojalá, ya sea los problemas de aguas, de recogidas, era para poner las cosas en su sitio y para puntualizar. No hemos venido a esto, yo creo que hemos venido a otra cosa. Y ahora pues le toca a Félix un poquito continuar para seguir dando cauce a todo esto. No, una única cosa. A ver, estamos hablando al final, entiendo, el reto que tenemos encima es enorme. Es enorme al final, estamos con un edificio en ciernes que está ahí construyéndose, tenemos el continente antes casi que el contenido. Entonces, estamos hablando de Félix de un informe del 2013. Desde el 2013 ha llovido mucho. Ha llovido mucho y cuando hablabas al final de la competencia que podía tener actualmente este futuro edificio, esta futura instalación, hablabas de Eroski de Urquizu, del BM, del Eroski de Mártires, del Día, del Villalba, está también el Mercato, que hace 7 años no estaba, hace 7 años no estaba el Aldi, no estaba el Corte Inglés, bueno, el Corte Inglés estaba, pero bueno, está creándose, Mercadona, Lidl, el Lidl nuevo, o sea, los obstáculos que desde que se pare este proyecto, desde que se va desarrollando hasta el punto actual, yo creo que al final de la idea inicial que se lanzó en aquel momento de ese proceso de participación hasta hoy, ha llovido tanto y ha cambiado tanto el panorama que efectivamente, y viendo un poco al final a los gerentes y representantes de los diferentes mercados, el panorama que tenemos que ahora mismo que afrontar, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene y los retos que tiene por delante la futura plaza de Reval, son enormes. Son enormes y no se ha hablado de uno de los puntos de este edificio y creo que es muy importante. La parte cubierta de este edificio, cualquiera de las plazas que ha salido aquí se ha tenido que ir adaptando durante el tiempo, más tamaño, menos tamaño, movemos a la gente a un lado, movemos a la gente a otro, ha cambiado la configuración de esas plazas. Aquí tenemos ese espacio que está colindante con los 200 y pico metros de uno, 100 y pico de otro, que me parece un espacio realmente muy pequeño y con mucha pretensión. Creo que al final tendríamos que plantear si lo que tenemos al lado, que no se ha mencionado aquí, me gustaría, Félix, preguntarte cuántos metros tiene. Bueno, igual queda muy directo. No sé los metros que tiene, pero que si se pueden utilizar al final para jugar con esa configuración, porque efectivamente encorsetarnos a una estructura, a los 7 puestos, que estamos venga bombardeados de los 7 puestos, pues si tienen que ser 10, 14 o los que necesite al final, yo estoy de acuerdo. Si se necesitan más puestos y hay que crear actividad de kilómetro cero y apoyo a las caseras, 110%. A ver, han pasado no sé cuántos años, hemos tirado un boomerang, ha vuelto y es un poco chocante que después de tanto tiempo en esta reunión volvamos a la casilla de salida. Teníamos una plaza de mercado, se tiró para hacer muchas cosas y ahora hemos vuelto y volvemos a la idea original. Vamos a hacerlo bien. Tenemos muchos retos, han cambiado el escenario y creo que entre todos tenemos un reto por delante, que creo que igual 3 horas, igual tenemos que estar 30, pero estamos a tiempo, ¿vale? Gracias, Alberto. Es que ricasco, Alberto. Yo creo que lo has definido muy bien. Yo firmaría lo que dices. Es decir, si el proceso, el mandato está amortizado, perfecto, porque se liberan las manos, ese corsé desaparece y realmente diseñamos lo que hay que hacer. Que parece que está claro. O sea, a la vista del planteamiento que hacen y de la opinión de los profesionales que estaban enfrente, pues está claro que eso es lo que hay que hacer. Por nuestra parte, lo que estábamos era recibiendo las limitaciones que impedían. Entonces, un matiz. Coincido, yo creo que la decisión no se toma en estas 4 paredes. Eso es. No, hay que hacerla extensible y vamos a hablar, pero creo que al final parece que hay un cambio de rumbo y vamos a coger ese rebufo y vamos a aprovecharlo. Si es que depende de nosotros, pero de todos, de todos, no de aquí de los políticos ni de los representantes, sino de todos. Únicamente ese comentario nada más. Eso es. No, yo me alegro porque es una forma de acabar la reunión. Está claro que ese es el modelo tiene que ser ese. Con lo cual luego lo que hay que hacer es desarrollarlo. Está claro. El modelo de éxito que ha habido por parte de quienes tienen modelo de éxito transmiten eso. Si lo que se hizo hace años es algo que está ya superado por las circunstancias, pues perfecto. Yo creo que hay que decidir
amortizar aquello y diseñar lo que sabemos que tiene éxito. Yo estoy completamente de acuerdo. Si nosotros hemos entrado por este otro camino es porque aquel proceso nos impedía seguir por otro, no porque no lo pensáramos. Como he dicho, nosotros estamos trabajando con los mercados, entonces ese es el modelo, pero no puedes hacerlo si estás atado de pies y manos con ese corsé. O sea que yo coincido. Nada, pues para acabar un poco, ¿no? Luego ya veríamos cómo encauzamos esto. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que era nuestra obligación, siendo fieles, lo más fieles posible al espíritu del proceso participativo, digo, o sea, con toda la honestidad, legitimidad, responsabilidad y honestidad. Y yo creo que teníamos que presentar aquí el trabajo que hemos hecho, pero también hay que decirlo, bueno, lo han dicho por aquí, no sé, sin estar cogido, sin estar disminuido, digamos, por unos condicionantes que se ha puesto aquí de manifiesto que bueno, pues en base a lo que han dicho aquí los expertos, los que realmente pues miran por la viabilidad económica de los mercados y por los objetivos que tienen, que es el flujo de gente, etcétera, etcétera, y por eso también pues veníamos aquí, sí, oye, damos por amortizado en vista de lo que se está diciendo y en vista a lo que ha conducido el anterior proceso participativo. Eso no lo tenemos que decir nosotros, ni mucho menos. Ya veremos qué cauces y qué procesos abrimos para dar nuevo cauce a esto, para que intervengan los agentes que tengan que intervenir, pero sin corsés. Un poquito se hizo con toda la buena intención, aquí nadie lo discute, se ha hecho un trabajo, ha costado muchísimo, la verdad se ha dicho, porque contactar con toda esa gente, porque aquí hay mucha gente de calidad, mucha gente de renombre, mucha gente honesta, ha sido muy complicado y el esfuerzo ha sido grandísimo. ¿Qué pasa? Pues que teníamos que validar al final, o sea, contrastar esto, porque lo que no tenemos que olvidar es que lo que queremos todos, creo que han dicho aquí, o sea, que funcione. O sea, que funcione. Y para que funcione yo creo que tenemos que partir de tener libres las manos, es decir, con buena intención. A mí me ha gustado mucho lo que he oído de Azpi también, pues me ha encantado, me ha gustado mucho. Quizá un poco a lo local, pero también trabajando en ese sentido, pero no complicándolo mucho tampoco, yo creo. Sí, adaptarse y bueno, pues me alegro, de verdad que me alegro de lo que he oído aquí y bueno, pues quería daros también, o sea, desde mi punto de vista, la opinión, el trabajo que se ha desarrollado y bueno, si alguien quiere hablar. Venga, última pregunta, que aquí estaba previsto hasta las 8 y... A ver, una pregunta simplemente. A ver, todo este proceso que habéis dicho que bueno ha quedado un poco obsoleto, que hay que volver a abrir, que tal, porque estaba encorsetado y eso os impedía un poco quizás ir por el camino al que hay que ir. Vale, a efectos prácticos, un poco en representación de lo que es el sector comercial y en lo que nos afecta, y hostelería también. A efectos prácticos, ¿eso qué significa en lo que a tiempo se refiere y el retraso que eso puede suponer o qué puede implicar? No, a ver, yo un poco, por ver un poco, estamos en un punto y digo, vale, si todo esto está encorsetado, bueno, se dice, pues no, la verdad es que hay que ir por un mercado, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué nos puede afectar en cuanto a tiempos, ejecuciones, etcétera? Es por saber simplemente qué proceso habría que seguir ahora. Sí. Gracias, Ana. Yo diría que desde el punto de vista de modelos que planteas, aquí se han planteado dos modelos que completan al que ya estaba. Es decir, vamos a un tradicional con éxito, vamos al modelo de Azpeitia con el autoservicio kilómetro cero, seguimos con lo que se estaba haciendo, que estábamos encorsetados. En ese trío, a mí me parece que ahora lo que hay que hacer es decidir por uno de ellos. Tienen que decidir los que tienen que decidir, pero estaba claro que había que ponerlo encima de la mesa porque si no estábamos dándole vueltas a una espiral que no nos llevaba a nada y que el tiempo pasaba en contra de lo que estábamos queriendo, hacer algo que funcione. ¿Vale? Pues nada más. Sí, eskerrik asko. Yo creo que, Alberto, si quieres tú que has iniciado, cerrarlo, pero... Bueno, primero agradeceros a los que habéis venido, tanto de los mercados, presidentes y gerentes, gracias por haber venido, a vosotros también, hostelería, comercio, baserritarras, por vuestro tiempo. Ya sé que en fin, que yo sé que lo hacéis por la ciudad y por eso pues doblemente agradecido. Y bueno, pues sí, la promesa de ponernos a trabajar en el camino que en estos momentos pues se ha dicho aquí, ¿no? Lo habéis comentado vosotros y también algunos de los que han participado y bueno, pues desde el Departamento de Desarrollo Económico pues bueno, se hará un planteamiento en este sentido y que en el
plazo de tiempo más breve posible podamos seguir y dar rápida finalidad. Eskerrik asko.